Tele13 Radio y en todas nuestras plataformas a partir de este momento, 11 de la mañana con 2 minutos. Y esa mano que se ve por ahí es la de Cristian Valdivieso, con el que inauguramos este capítulo de hoy. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Iván. Muchas gracias por estar acá. Vamos a hablar de un nuevo estudio de Criteria respecto de la comparación entre voto obligatorio y voto voluntario. ¿Por qué surge esa preocupación? Es un tema estamos del año, a puerta de las elecciones y ha habido toda una discusión respecto de las ventajas del voto obligatorio y las del voto voluntario. Y es interesante porque el 2009 el Congreso modificó el tipo de voto. Ahí hay un proyecto de ley donde pasamos de un voto obligatorio en ese minuto al voto voluntario. La lógica en ese minuto de pasar del obligatorio al voluntario suponía que el padrón se estaba envejeciendo y que los jóvenes no querían votar porque en esa época había inscripción. Había que inscribirse. Claro, y los jóvenes no se estaban inscribiendo. Entonces los que se inscribían después votaban, estaban obligados a votar, pero los que se inscribían y los que se estaban inscribiendo, ¿verdad? Jóvenes eran muy poquititos, entonces la lógica era que después iba con voto voluntario, los jóvenes a lo mejor se ian a motivar a votar sin tener que pasar por el proceso de inscripción. Claro, y se hace esa combinación, inscripción automática, voto voluntario. Exacto. El punto es que de 10 años o 12 años después, el voto voluntario nos llevó a participaciones, por ejemplo, en la última elección municipal, como la que vamos a tener acá, hace 4 años atrás, de 36% en el país. O sea, casi 2/3 de la población en esa elección no votaron en promedio para esa elección. Por lo tanto, es un desastre. Y después vino, para el plebiscito, el plebiscito del primer proceso constituyente, el apruebo y el rechazo, ese plebiscito fue con voto obligatorio. Pero no quedó instalada la idea de que el voto obligatorio tenía que ser para la próxima elección y después se aprobó el que ahora había inscripción automática y voto obligatorio para el total de la población. Claro, ese primer voto obligatorio de el plebiscito del 4 de septiembre, digamos. Exactamente. Del apruebo y el rechazo quedó establecido en el acuerdo constitucional, digamos, que tenía que ser con voto obligatorio y ahí nos gustó la idea. Claro. Y ahí quedamos. ¿Y de qué se trata el estudio? Para que empecemos a mirar las láminas. Nosotros le preguntamos a la gente qué prefería, si voto obligatorio o voto voluntario, hasta dónde legitimaba o no la democracia, etcétera. Preferencia por el tipo de voto, miremos. Preferencia por tipo de voto, ¿cree que asistir a votar debe ser voluntario u obligatorio? 2/3 opinan que tiene que ser obligatorio. Sí, y eso es interesante porque aquí sí que hay una voltereta, porque cuando se aprobó el voto voluntario en 2009 era exactamente al revés. La gente no quería que la obligaran a votar. Y hoy día cambió la opinión de las personas. Cambió la opinión de las personas y viene cambiando hace un buen rato. Yo siempre he sido un defensor del voto obligatorio en todo caso, tengo que decirlo, a pesar de que me considero una persona bien liberal, pero creo que es importante que haya voto obligatorio. Y hoy día esa importancia está validada por la población en general. Y proporcionalmente son los mayores de 60 años los que tienen una mayor opinión en cuanto a que tiene que ser obligatorio. Exacto, digamos. Un poquitito más, pero en general hay un consenso bastante amplio en la población respecto a la necesidad de la obligatoriedad. Y más en la derecha también. Un poquito más en la derecha, cosa que también es un pequeño cambio, porque antes era la izquierda la que pensaba que era más importante el voto obligatorio. Mira, a ver, sigamos con las láminas de este estudio de Criteria que Cristian Valdivieso nos explica. Voto voluntario, percepción de beneficiado. O sea, ¿a quién beneficia el voto voluntario? ¿Ya? Es decir, lo que pasaba antes. ¿A quién crees que beneficia el voto voluntario? ¿A los partidos de izquierda o a los de derecha? Y aparece más beneficio para la percepción de que beneficia más a los partidos de derecha. 56% versus un 44% que piensa que beneficia más a los partidos de izquierda. Sin embargo, la gente que hoy día se identifica con la derecha cree que favorece más a la izquierda y la gente que se identifica con la izquierda cree que favorece más a la derecha. Y eso es lo que de alguna manera ha tenido en discusión todo esto respecto al voto obligatorio, porque está lleno de mitos, de ideas, y algunos piensan que los favorece, otros que no, y los hechos son bastante relativos, porque claro, en el último tiempo... Es difícil comprobar cualquiera de las hipótesis. Exactamente, con un gobierno de izquierda ha favorecido a la derecha, pero puede ser que esto cambie con un gobierno de derecha que favorezca a la izquierda, o sea, es muy relativo. Ya, miremos con la siguiente lámina de este estudio de Criteria sobre voto obligatorio y voluntario. Voto obligatorio, legitimidad percibida, esto es, ¿qué tan de acuerdo estás con estas afirmaciones? ¿El voto obligatorio le da más legitimidad a las elecciones? 73% claro, creo que es. Claro. Está muy de acuerdo. Aquí hay una clara idea, y eso es lo que hace que la gente esté más adscrita al voto obligatorio, de que le da más legitimidad, de que fortalece la democracia, el 70% piensa eso, y que también que resuelve los problemas de legitimidad de alguna manera de las instituciones, en alguna medida. Sí, ahí en la pantalla dice 53, pero es 59 el dato. Es 59 contra 41, efectivamente.
60-40, claro, claro, por eso suma 100. Ahí la pantalla tiene un error. No suma 100. Eso, hay otras elecciones que suman más de 100, pero eso no es el caso. Exacto. Pero hay una percepción de que le da más legitimidad a la institucionalidad, a la democracia. En general. En la población. Eso es importante. Otro asunto, voto obligatorio, percepción sobre las sanciones, que esta es la otra discusión de fondo en el asunto a partir del veto que todavía no termina su tramitación. ¿Eh? Sí. Se supone que termina esta semana. Se supone que comienza. Esta semana, y que un veto, además, acuérdenos que este proyecto partió porque queríamos votar en 2 días y después se empezó a enredar con que había que ponerle voto a los migrantes o no inmigrantes, que los ciudadanos y los electores, los ciudadanos, los electores, la multa y no la multa. Exacto, y el tamaño de la multa. No quiero ser irónico, pero esperemos que vea la luz esta semana el veto. Tenemos una pregunta que no la graficamos, te la digo un cortito, que pregunta respecto al acuerdo con las multas. Y la mayoría de las personas está de acuerdo con que un voto obligatorio tiene que tener multa. Si no, no existe. Y es una mayoría muy clara. Ya, percepción sobre sanciones. Las personas van a ir a votar a las elecciones municipales por miedo a ser sancionadas, un 57%, o la alternativa es por cumplir con su deber cívico, por pura virtud. Exacto. Entonces hay una mayor proporción de personas que cree que el temor a la sanción está instalado. Y eso es lo que lleva a la gente a votar. Exacto. Y eso es interesante porque de alguna manera lo que tenemos nosotros es una suerte de adscripción o preferencia por el voto obligatorio, pero un poquito light. Es decir, la gente dice, es importante, pero tienen que obligarme. Es importante, pero si efectivamente no hay algunos tipos de sanciones o no hay cierta multa, capaz que no vaya. Y ahí está el dato que tú decías, 64% piensa que tiene que haber una sanción para el que no vota. La sanción es como el bastón. Alguien dice, necesito un bastón porque quiero caminar mejor y por lo tanto, si no me dan el bastón, no me ponen la sanción, probablemente voy a volver a trastabillar. Pero también podría ser por un sentido de justicia, digamos, diciendo, si hay algo obligatorio y no se cumple, bueno, tiene que haber alguna consecuencia. Sin duda. Ahí podría ser, digamos. Exactamente. Otra lámina, voto obligatorio, percepción sobre las sanciones. Esta es, ¿no? Exacto. Las multas del voto obligatorio afectan principalmente a la gente de menores ingresos. Un 70% está muy de acuerdo. Sí. Esta es la tesis de Gonzalo Winter. Exacto, la tesis de Gonzalo Winter tiene sentido entre la población. Es decir, la gente sabe, porque al final del día hay una multa, y por lo tanto la multa tiene que ir con plata, y la plata evidentemente no abunda en ningún grupo social, pero menos en los grupos de menos ingresos. Por lo tanto les perjudica más. Pero la gente de estratos bajos, estando de acuerdo con eso, no necesariamente critica el voto obligatorio. O sea, es decir, es una percepción, comillas, racional, que no necesariamente apunta a que la gente de estratos bajos no quiere el voto obligatorio. Ya. O sea, a pesar de que los puede perjudicar por la multa... Es un dato de la causa. Es un dato de la causa porque porque consideran que el voto obligatorio es relevante. Otra lámina en este estudio de criterio que nos explica Cristian Valdivieso. Dilemas. A ver, el voto debería ser voluntario para las personas mayores de 70 años. Sí, aquí lo que estamos mostrando es el de las mujeres embarazadas. Se cambió, pero... me cambié. Pero veamos ese. Para mujeres embarazadas. Ya, y esto es interesante porque esto de alguna manera refuerza esta como idea que te planteaba yo, que hay una cierta adscripción al voto obligatorio, pero algo light. Es decir, si hay de alguna manera excepcionalidades, esa la gente tiende a valorarlas. Por ejemplo, que las embarazadas están hay un 65% que está muy de acuerdo, 2/3, respecto a que el voto debería ser voluntario para las mujeres embarazadas. Lo que va en contra del argumento que dio una parlamentaria cuando se tramitó este veto, que decía, las embarazadas no están enfermas. Yo estoy totalmente de acuerdo que las embarazadas no están enfermas. Entonces, más bien lo que está diciendo esto es que hay una suerte de, hagamos una vista gorda en algunos casos, porque no es tan relevante. Y cuando nosotros lo cruzamos por mujeres, que no está acá, las mujeres están igualmente de acuerdo. Es decir, no hay una diferencia entre hombres y mujeres al respecto. El mismo tipo de acuerdo. 65% de acuerdo o muy de acuerdo en que debería ser voluntario para embarazadas, y para mayores de 70 años el dato es 80%. Imagínate, o sea, de nuevo, esta idea de si hay algunas excepcionalidades, debiéramos... Ahí está, 80%. Muy de acuerdo, 80, o de acuerdo 80%, efectivamente. Ahora, lo que pasa es que en el caso de los mayores de 70 años es más clara la eventual hipótesis política, de efecto político que podría tener, digamos, porque se supone que los mayores de 70 años son más conservadores, votan más por la derecha. Bueno, hoy día también las mujeres están votando más por la izquierda, entonces todo puede tener un efecto político. Sí, así está pasando en el último tiempo. Hombres votan más por la derecha, mujeres más por la izquierda, pero acá de nuevo igual es llamativo porque...
tenemos un país con una esperanza de vida bastante superior a los 70 años. Tenemos hoy día una discusión respecto a las candidaturas presidenciales, donde las candidatas y los candidatos, varios de ellos o de ellas, tienen más de 70 años, y que haya esta suerte de manga ancha a los mayores, un poco absurdo de alguna manera, pero también de alguna refuerza la hipótesis esta de que es una adscripción un poquito light. Un poquito light al voto obligatorio. Lo más curioso de esta lámina es que en el grupo de más edad, que tienen más de 60 años, es menor. Es un poco menor. De acuerdo con que debería... Pero sigue siendo muy mayoritario. Igual es mayoritario, 69%, igual es bien importante. Y en la última, el voto para los inmigrantes inscritos. Esto explica cómo es la situación actual. Sí. Personas con residencia, con documentos de residencia, que viven durante más de 5 años en el país, quedan inscritas en el registro electoral. Para ellos, el voto tendría que ser obligatorio, igual que para los chilenos. Y ahí es más... Ahí está más tensionada la cosa, y donde hace una diferencia entre la gente de izquierda y de derecha. O sea, los de derecha están más contestes, es decir, más de acuerdo incluso que la gente de izquierda, que tiene que ser obligatorio. Exactamente. Claro, pero es más 57-43 es la proporción. Exactamente, hay una tensión narrativa, si tú quieres, al respecto, que probablemente se cruza con la percepción sobre la inmigración y todo lo que esto conlleva, que es más allá de la votación solamente. Claro, y tiene esta otra derivada de que es una discusión que quedó pendiente y que es una discusión legítima de si los inmigrantes, los que no tienen ciudadanía chilena, tienen que votar en todas las elecciones o tiene que ser como en otros países que votan en, por ejemplo, elecciones locales como las municipales. Exacto. Eso es una discusión abierta. Lo que pasa es que lo que es un poco absurdo es que esta discusión se haya puesto tan cercana a las próximas elecciones, pero no me cabe duda que esto va a generar, ¿verdad?, olitas, y probablemente vamos a tener una discusión respecto de todo este tema sobre el voto obligatorio y las excepcionalidades, etcétera, respecto a las próximas elecciones. Los países serios tienden a discutir estas cosas lejos de los eventos electorales. Ahora, en nuestro vecindario, a pesar de que el voto obligatorio es bastante menor al voluntario en el conjunto del mundo, en nuestro vecindario, de pronto todos nuestros vecinos tienen voto obligatorio, ¿eh? Tienen voto obligatorio. En América Latina, en Sudamérica, por ejemplo, Colombia y Venezuela no lo tienen. Venezuela, a propósito, vamos a hablar probablemente, pero no lo tienen. Ellos son voluntarios. Voto obligatorio estaba pensando si el voto para los extranjeros avecindado es de las mismas características que en Chile. Ahí parece que hay. Porque parece que en Chile es bastante más generoso. Es más light acá. Sí, dos cosas que decir. Hoy es el Día de la Niñez, así que le mandamos un saludo a todos los niños. Un saludo a todos los niños. En mi casa tengo 3. Y niñas. No califican como niños, pero se sienten en el interior. Hoy día los adolescentes siguen siendo niños por un buen rato. ¿Eh? Incluso algunos bastante más allá de la adolescencia. Así que un saludo para todos. Y saludamos también a Quique Mujica, que tiene un niño interior importante, y Claudia Álamo, con quien podemos decir lo mismo. Y 3 hijos. También, sí. Y 3 hijos. Pedro, León y Blanca. En ese califican como niños, todos. Todos son niños, son menores de 13. Pero la defensa del niño interior es muy importante, ¿eh? O de la niña interior. Particularmente para los que venden juguetes, digamos. Para los que venden juguetes, sí. Estaba leyendo en un artículo, no sé dónde lo leí hoy día en la mañana. Estaba esa nota. ¿Cómo están? Bienvenidos a... Bienvenido. Gracias. Muy buenos días. Muy buen día. Ven que el voto obligatorio tiene respaldo, a diferencia de lo que era hace algunos años, como dice Cristian Valdivieso. Buena noticia encuentro. Oye, es bueno, perdón, es una cosa, en el sentido de algo que se ha hablado tanto, ¿no? La desconexión que a veces empieza a tener el mundo político respecto a las lecturas que hace de la sociedad, pensando que está interpretando a la ciudadanía de una manera clara y prístina, y en realidad cuando uno empieza a burguetear o a romper un poco esa burbuja, aparece una percepción de una ciudadanía mucho más sensata o mucho más involucrada respecto a la calidad de la democracia que a lo mejor lo que el mundo político presume. Me gustó mucho la columna tuya, Cristian, la de ayer. Buena la tesis la de la tercera. Sí, porque buena la tesis de si hay hombres aquí o mujeres dispuestos a jugar de Chávez y Maduro en algún momento de la historia. Y claro, la democracia como excusa, eso, ¿no? Sí. Claro, pone el caso de Daniel Jadwe en particular, pero también hay pro Bukele que también pueden caer en la tentación de empezar a decir ya la alternancia en el poder no es tan buena idea. No es tan buena idea. Hablamos del asunto a propósito de lo de Venezuela, Cristian. Bueno, a ver, lo que inspira de alguna manera la reflexión tiene que ver con que nosotros nuestra democracia no está absolutamente protegida, nuestra democracia liberal y blindada respecto de eventuales arremetidas populistas, pueden ser de signos de derecha o de signos de izquierda, que han vivido en América Latina. En algún minuto Bukele dice, ¿qué importa? Y lo dijo Chávez también, ¿qué importa la Constitución si la gran mayoría de la gente quiere que yo siga en el gobierno? Y por lo tanto empezamos con reformas constitucionales, ¿verdad? A partir de liderazgos populistas que tienen mucha adhesión,
en la ciudadanía reformas constitucionales para asegurar, ¿verdad?, la continuidad o la reelección. Claro. Ahí empezamos con la reelección indefinida. Y nadie se ha atentado aquí a una. Y nadie se ha tentado. Porque la reelección inmediata está prohibida. Está prohibida. Claro, pero se podrían tentar pero Bukele lo ha cambiado. O sea, lo que pasa es que este tipo de personajes cambian la Constitución después a su medida. Claro, no, pero digo en Chile, nadie se ha tentado. No, todavía no. Claro, todavía no. Sí. Entonces lo que yo... Lo ha pasado en un montón de otros países. Claro, lo que planteo que de alguna manera, más allá de las personas, nosotros tuvimos un estallido social donde de alguna manera, a propósito de que tenemos que tener muy conscientes sobre los efectos de estas cosas, es un estallido social donde la sociedad apuntó con todo contra los políticos. Es decir, el relato no fueron 30 pesos, fueron ustedes. Y además contra el mundo empresarial por los abusos. No nos olvidemos que ese era el relato central más allá de que instigó. Ese relato permitió que tuviéramos un primer proceso constituyente, ¿verdad?, cargado a los independientes, a gente que venía desde fuera de la política y bien populistas, muchos de ellos que después nos enteramos que se llamaban lista del pueblo. Bueno, también ese proceso levantó la figura del alcalde Jadwe. El alcalde Jadwe durante un buen rato estuvo como candidato presidencial y con un buen nivel de aprobación en las encuestas, y tanto así que llegó a una primaria donde todos suponían que le iba a ganar a Gabriel Boric, pero terminó perdiendo. Bueno, la pregunta que uno se hace, legítima, es: alguien que ha defendido, como el Partido Comunista, particularmente el alcalde Jadwe, tan acérrimamente el régimen de Maduro, si hubiera llegado al poder, ¿qué hubiera hecho? Esa es la pregunta. ¿Hubiera imitado los métodos? Eso es lo que no sabemos. ¿Hubiera imitado los métodos? O hoy día, que los contextos también cambian, puede aparecer un líder populista, a lo mejor de derecha, que también diga: mira, si yo tengo adhesión popular, ¿por qué la Constitución me va a impedir continuar permanentemente en el gobierno? Claro. Hasta que la gente se chorea y el tipo ya tiene que hacer lo que está haciendo Maduro. Y ya lo ha hecho un par de elecciones. Sí, yo hoy día estaba leyendo la entrevista a Jaime Gazmuri ayer, el embajador de Chile en Venezuela, que se tuvo que venir, y él decía que hay que hacer una distinción entre Chávez y Maduro, y lo malo que no se explaya al respecto, porque para mí es lo mismo. Al final Chávez fue el terremoto y Maduro la réplica, pero es parte del mismo proceso. Entonces, No, pero Chávez ganó una elección legítima, digamos. Claro, pero después hizo todo. O sea, Chávez es el mejor ejemplo que ganar elecciones no dar las credenciales democráticas. Jadwe también podría haber ganado las elecciones y podría haber hecho todo lo que dijo que iba a hacer, que era expropiar, que era controlar los medios, todo lo dijo, si no lo estoy inventando yo. Chávez cambió la Constitución por de pronto. Claro, entonces ganar la elección ahora parece ser que no es... Bukele también gana elecciones, nos parece ser la única credencial democrática, más bien es defender las instituciones cuando está ejerciendo el poder. Y yo creo que ahí está la diferencia entre una dictadura y no una dictadura. Saliendo de la Guerra Fría, las dictaduras militares, todo eso, ¿qué es una dictadura hoy día? En Hungría hay dictadura, no hay dictadura. O sea, son democracias electorales, representativas. ¿En qué sentido? Cuando los opositores no pueden mostrarse, los medios están controlados. Claro, cuando entonces hay que repensar la democracia del siglo XXI, XXI, en el fondo. Claudia. De esto se está hablando hace un rato largo. Hay muchos analistas internacionales que vienen hablando fenómeno Bukele, no solamente con la imagen de las cárceles, sino qué es lo que permite que liderazgos populistas de este tipo se puedan instalar en un país, como en este caso. No quiero dejar fuera Nicaragua, que se nos olvida, también. Pero Nicaragua ya casi es una monarquía en realidad. Sí, no, técnicamente no. Técnicamente, pero digo... O sea, no da ni para democracia liberal. No da para nada. Entonces, esto está pasando y hay personas como cientistas políticos como Daniel Sobato lo ha escrito, hay libros sobre el tema, un poco en lo que dices tú, Cristian. Uno es un tema que tiene que ver con la sociedad civil. Cuando insistentemente se habla de este desacople, de esta desafección entre el mundo político y la ciudadanía, es porque hay una ciudadanía que siente, y la palabra es esta, es que la democracia no está siendo efectiva ni eficiente en su vida cotidiana, ¿ya? Y por lo tanto siente que toda la discusión que está teniendo el mundo político está muy lejos de las cosas que lo agobian a ellos. Que es un poco lo que argumenta Cristian en su columna de ayer sobre Venezuela, digamos. Por eso, entonces los cientistas están diciendo, ojo con esto, porque cuando no es, por ejemplo, en Salvador, ninguna política era eficiente y no sacaba a los maras de las calles y la gente vivía en máximo riesgo, cuando viene un autoritario como Bukele que puede ganar las elecciones y cambiar la constitución, es porque siente que es más efectiva. Claro. Su forma de hacer por eso tiene el apoyo y la pregunta, no me importa el cómo resuelve el problema. Que es el dato que las encuestas están mostrando en Chile, que muchas personas están dispuestas a perder libertades. Que ya no las tienen, nada más. Exactamente. Entonces creo que hay un punto que tiene que ver con cuán efectiva empieza a ser la democracia o las soluciones democráticas en la ciudadanía. Claro, pues la promesa liberal de la libertad, la promesa de esta democracia de la libertad, es para los ricos, básicamente. O sea, la gente que no puede salir de su casa, en la población no tiene libertad para elegir... Claro, en ese sentido tú dices ya son libertades o sea, que ya son libertades que ya están conculcadas. Claro. O sea, una persona que tiene que estar encerrada en su casa le importa un huevo si tiene libertad o no. O sea, en el fondo quiere, como dice la Claudia, resuélvame el problema, no importa cómo.
y soy capaz de hacer vista gorda de cómo se hacen las cosas. La encuesta lo refleja, Claro. que es el dato y lo viene reflejando hace un rato. ¿Cuánto es el porcentaje de personas dispuestas a renunciar a sus libertades personales por eso? Entonces, un tema tiene que ver con el desacople, que aquí nos quedamos con la frase y pasa como un ruido, como un vientecillo por los oídos. Es importante lo efectivo que sea la política para la vida cotidiana de las personas. Y lo segundo es que en el mundo las figuras populistas están tomando fuerza, porque lo que proponen son soluciones muy fáciles y por lo tanto uno cree, como son fáciles la gente entra más rápido, pero la complejidad del problema... Y recordemos que Chávez además partió repartiendo. Ahora, yo creo que ese es un loco. tema. Ahora, el tema puntual de Nicolás Maduro, junto con todo este análisis, yo creo que también va teniendo otras perspectivas. Tiene que ver también con cómo se ha manejado el Estado. Se habla en muchas partes, ¿no es cierto?, de que también el tema del narco ha cooptado fuertemente el aparato del Estado. El mundo militar que está en torno también a Nicolás Maduro, lo que implica para América Latina. Porque Claro, ahí también... Que ahí está hay el un otro punto. problema, exactamente, porque una cosa es la interna de Venezuela y Claro. otra cosa es lo que pasa para afuera. Y lo que pasa en Chile se va a ver de algún tipo de manera, por alguna razón, a lo mejor no solo por la inmigración, pero también por ella, a los chilenos les importó muchísimo este asunto. Sí. Y la figura de Nicolás Maduro es muy conocida desde el punto de vista... Claro, por eso como Nicaragua de los no es estudios de tema. opinión, ¿no? Sí. Si Nicaragua fuera el lugar donde vienen los inmigrantes, Nicaragua sería tema. ¿Sería tema? ¿Cristian? Claro, porque eso tiene un impacto en la política interna. Es decir, no es que todos los chilenos seamos analistas políticos y estemos preocupados exactamente Claro. de qué es lo que está pasando políticamente en Venezuela, sino porque tiene un impacto en la política interna. Tiene un impacto en la política interna y en la vida cotidiana de las personas. Es decir, la inmigración venezolana impacta directamente en la vida de las personas y impacta particularmente a los grupos medios bajos y bajos, porque es donde más llega la población venezolana inmigrante. Y además tiene un impacto en la política interna porque esto ha introducido claramente una cuña en el gobierno entre el Partido Comunista, el Socialismo Democrático y el Frente Amplio en una posición más bien intermedia, pero en general apoyando al presidente Boric. Entonces, hay una cuña ahí y donde además el presidente Boric se ha visto compelido a tomar una posición y ha sido muy claro, hasta ahora por lo menos en su posición, respecto de la crítica y no reconocer las elecciones en Venezuela, pero hay una tensión en el gobierno, que además es una tensión que en época electoral en Chile también toma la derecha, si se quiere, o la oposición para confrontar al gobierno en este momento electoral. Entonces, evidentemente esto tiene una deriva interna que es importante y no solo política, sino que sobre todo en la vida de la gente. Si llegan más inmigrantes, ya tenemos 1.700.000 más menos, muchísimo. Claro, la campaña de Sebastián Piñera en un minuto. Él representaba la no venezolización de Chilezuela. Chilezuela. Él era el no Chilezuela, es decir que Claro. Venezuela es factor político hace ya un rato largo. Lo que pasa ahora es lo que tú dices. Eso fue el 2017. 2017, Claro, ya era 7 tema. años. Ya, Sí, y ayer hablaba ya era Rodrigo Villa, que Cúcuta había sido o no había sido, pero son, digamos, lo que pasa es lo que empieza a suceder cuando tienen que pelear el consultorio, cuando, ¿me entiendes? Que tiene que ver como con ese día a día. Y el tren de Aragua. Exacto. Y lo otro que yo creo que es muy importante, que lo de Gabriel Boric con el Partido Comunista ya no es solamente la rencilla que hemos visto en muchos otros momentos del Partido Comunista y el gobierno o el propio presidente, sino que yo creo que aquí hay una grieta que es más profunda y que probablemente sea la más ideológica. Sí. Por lo de Venezuela, porque el Partido Comunista, ¿no sienten ustedes que ha ido como cambiando de opinión? Yo creo que ha ido como ecualizando el silencio de sus declaraciones. Sí, y mordiéndose la lengua. Exactamente. O sea, la doctora Carmona pasó de no tengo otra alternativa que reconocer la institucionalidad a una explicación súper alambicada como Mira, yo como tengo suele ser, un barómetro. pero que es distinta, a Sí, ver. El Siglo. A ver. El diario El Siglo siempre lo abro todos los días porque siempre tienen pronunciamiento respecto a los temas. ¿Cómo y viene a la mano? La última nota es de agosto, 8 de agosto, o sea... Del jueves pasado, algo así. se agudiza Jueves. choque entre gobierno de Chile y Venezuela. Ni una columna al respecto, ni una opinión al respecto, nada. Y durante mucho rato estuvo sin nada Sobre Venezuela. Y las dificultades con el gobierno, no tomó pronunciamiento editorial, que siempre lo toma. Entonces ahí yo creo que hay un problema. Hoy día Por Jaime eso yo Quintana creo- dice, les pone un plazo, enero, vamos a tener que definir si el PPD sigue en el pacto con los comunistas, porque en enero debería asumir el nuevo presidente de Venezuela, sea quien fuere. Y yo creo que el Partido Comunista como que ha tomado nota de todo eso. Es que yo entrevisté esta semana en Tele 13 Radio a la doctora Carmona, en T3 en vivo a Juan Andrés Lago, y los dos estaban en una posición que a mí me sorprendió un poco. Ya. No era la posición del 29 de julio, Claro. para nada. ¿En qué El día posición? siguiente de la elección, una cosa un poco más moderada, Más moderada. un poco más atenta O a sea, lo que que va a le pegó pasar. mucho desde el centro Carter.
Bueno, había pasado donde al Centro iban Carter, ellos, decían, oye, el Centro Carter estaba dentro, certificando, son Había norteamericanos, observadores. hay observadores, y el Centro Carter cuando se manda la que dice que esto no fue una fraude, dice al final, claro, ahí como que se les quedó la última esperanza en el suelo. Sí. Yo hablé ¿Cristian? con... Cristian. No, yo creo que el Partido Comunista hoy día tiene que tomar una posición, porque o está con Maduro y su gobierno, ¿verdad?, por razones ideológicas, por las razones que quieran, o está con la candidatura de Michelle Bachelet, que los puede llevar a seguir gobernando el país. Es decir, no veo ninguna posibilidad que si el Partido Comunista efectivamente no se da una voltereta respecto de lo que planteó originalmente y se aleja del régimen de Maduro y de reconocer esas elecciones, no veo posibilidad de que tengan espacio real en una candidatura del socialismo democrático en adelante o de la izquierda, ¿ah? Porque pasan a ser radioactivos de todas maneras. Entonces, este giro, probablemente un giro más bien en táctico, porque si no van a quedar fuera de juego. Entonces, hay algo ahí muy potente. Y por otro lado, los ministros y las ministras del gobierno han tomado distancia respecto a la posición de su propio... Porque ese dato es clave, porque estuve hablando con algunas personas del Partido Comunista ayer. Entonces me decían, mira, más que nada lo que ha pasado es que cuando hay reuniones del comité político en La Moneda, el tema no se ha hablado. O sea, ha estado Lautaro Carmona y nadie toca el tema. El tema de Venezuela... Es una manera de tocarlo. Claro. No se toca el tema. Un silencio elocuente. Un silencio muy elocuente. El tema no se toca, ¿ya? Claro. Pero lo que sí hay al interior de algunos sectores, digo algunos porque ya el Partido Comunista tiene sectores, ese es el dato nuevo del último tiempo, es que hay un enojo profundo con la vocera de gobierno, Camila Vallejo, que entiendo que va a estar aquí dentro de poco, sí. Porque ella marcó un punto muy claro esta semana en el Congreso diciendo Nicolás Maduro le ha hecho daño. O sea, ella tomó una postura muy cercana a Boric, pero además mucho más categórica como una nueva generación. ¿Y hay molestia el interior del PC por esto? En los sectores del PC, porque sienten que es como tirar el mantel cuando ya habían retirado las copas, digamos, pero es volver a tirar el mantel. Y también hay una molestia por el tono con que Gabriel Boric ha insistido en su relación con el Partido Comunista cuando dice, por ejemplo, las relaciones internacionales las llevo yo. Eso ha generado molestia porque dice, pero no era necesario que lo subraye, si sabemos que las lleva él. Sí, y además dijo que los presidentes de partido me tienen sin cuidado lo que opinan. Exactamente. Ese tono... Sí, porque dijo Lautaro Carmona me tiene sin cuidado lo que opinan, no lo otro. Exactamente. Porque Lautaro Carmona centró toda su artillería, en la entrevista en Tele 13 Radio esta semana, en el activismo de los ministros. Salió a criticar muy duramente a Orellana, a la ministra de la Mujer. Más que en seguir defendiendo a Venezuela. No le interesó seguir defendiendo lo de Venezuela, sino que lo que le preocupaba era la disputa interna y con algún resquemor por lo que él llamó el activismo de los ministros. Y a eso contesta el presidente. Claro, lo que pasa, ese tono molesta, irrita. Y además, ¿por qué? No solo porque cristaliza la atención, sino porque en el sector del Partido Comunista las diferencias con la política exterior de Gabriel Boric existen hace un rato largo. Y ahora ellos consideran que la postura de Brasil, que estuvo Lula aquí también, que la de Brasil, de México y Colombia debería ser la forma en que Chile se maneje. A él le gustaría eso, pero... Y ahí saltamos al otro gran punto, que es la diferenciación que hace Gabriel Boric hoy día en América Latina de dos izquierdas que toman un perfil, digamos. Sí, yo estuve reporteando, escribí una nota en The Clinic que se llama Cuando Boric era Gabriel. Muy buena, muy buena. Ya, qué bueno. La recomiendo, theclinic.cl. Sí, y más allá de la porterética, a mí yo encuentro ya majadero eso y casi humorístico, que no me parece ya está buena palabra, es analizar de verdad cómo cambió el presidente, cuándo cambió y por qué cambió. Y en el reporteo, claro, me salen que fueron sucesivos hechos. Empiezan, yo puse cuando Boric era Gabriel porque antes era otra persona, tenía 30 años. Y cito el comienzo, donde más se ve el Gabriel de antes en un debate, precisamente acá, en el Canal 13, que se armó el día siguiente que murió Patricio Elwin. En este mismo estudio. Sí. Y Boric fue particularmente duro con el presidente Elwin, con la transición, estaba Camilo Escalón al frente, se enfrentaron duramente y claro, y después corte, noviembre del 2022, inauguración de la estatua de Patricio Elwin en la Plaza de la Constitución. Boric dice esta frase, ojalá que nos recuerden a Cariola, Vallejo, Boric y Jackson como Leighton, Elwin, Tomic. Y en ese acto el Partido Comunista no fue. No. Entonces, ese Gabriel, ese Boric de ahora, me dice gente que lo conoce que es una mutación, una metamorfosis, uno lo puede enjuiciar si gusta o no gusta, pero es real.
Y ese Boric ya no conversa con el Partido Comunista. Muchos los ven en el socialismo democrático como futuro candidato presidencial. Mucha gente que lo conoce. Más lejos, muchos ven el socialismo democrático y te dicen, Boric es hijo nuestro. O sea, Boric sería un joven socialista desde el día uno, claro, ¿no? Pero, y recuerda que, sí. El que lo dijo más crudamente fue Felipe González, un extranjero. Sí. ¿No? Sí. Bueno, Felipe González que dijo, sería un recuerda líder, que un criticaba socialista, no solo a Elwin, a Bachelet y a Lagos. Cambió su posición, me dice gente cercana a él, cuando Lagos y Bachelet le dieron el apoyo, y con Bachelet tuvo conversaciones antes de la elección, cuando no era candidato, se juntaban recurrentemente, y también los acercaron cuando fue la segunda vuelta. Entonces, después de la segunda vuelta, y lo otro que el septiembre fue lapidario, el 4 de septiembre. El de rechazo. Ahí dijo, la verdad que lo medida lo posible es cierto, y dejamos de pedir lo imposible y vamos a la medida de lo posible. Hay que acordarse que el 11 de marzo, cuando asume Boric, la familia Lagos estaba muy enojada por lo que pasó en ese discurso. Ahí en el balcón de la Moneda, que no mencionó Ricardo Lagos. Absolutamente. No, yo creo que al final del día esta es la tensión más de fondo que tiene el Partido Comunista, que se siente hace un buen rato que Boric ha ido entregándole el gobierno al socialismo democrático en los hechos. Ahora, ¿por qué pasó eso? Fue por el cambio del presidente, posiblemente, pero también por los hechos. Pues, si el plebiscito del 2022 fue elocuente al respecto, y fue ahí cuando entra Carolina Toá y entra el socialismo democrático en rigor. Claro, si hubiera ganado no hubiera pasado eso. Y hoy día el gobierno lo maneja el socialismo democrático, sin duda. Imagínate cómo estaríamos. No, una distopía. Dos cosas. Aplicando la nueva constitución. Entonces, Claudia. En sectores del Partido Comunista, hace ya un rato vienen masticando una idea de que en realidad con Bachelet se pudo haber, hubo en el fondo, se avanzó un poco más, se corrió el cerco un poquitito más que lo que se ha logrado. Lo que se está pudiendo ahora. Sí. Entonces, por eso ven hoy día, yo creo que hay que seguir la pista de este coqueteo que tiene el Partido Comunista con Michelle Bachelet. Ellos te dicen... Es más que le falta hacerle un queque. Ellos dicen, esta es la frase que dice, ella fue la primera que nos entregó una sonrisa. Ni Elwin, ni Frey, ni Lago. La primera que sienten que los vio, que los miró y que los tomó, fue Michelle Bachelet cuando hace la nueva mayoría. Entonces hay una relación que va tomando forma ahí. Pero lo otro que yo creo que es importante para volver al concierto de América Latina, que creo que es clave, y lo digo que es clave, vamos a volver a Bachelet, ya vuelvo ahí, es que cuando asume Gabriel Boric, su hombre clave en relaciones internacionales se llamaba Luis Mayra. Era un hombre muy cercano a Gabriel Boric. De hecho, el encuentro para la segunda vuelta de Lagos Boric se fragua en la casa de Luis Mayra. Y ahí es donde ellos se ven, conversan y hablan de la medida de lo posible, de lo que significa gobernar, etc. Y en ese minuto se pensaba que si asumía Gustavo Petro en Colombia y llegaba Lula al poder, lo que se reconfiguraba era una nueva izquierda latinoamericana que se había visto muy golpeada, porque hubo un minuto, recuerden ustedes, Lula, Lagos, que la socialdemocracia tenía entonces había una esperanza de que... Ahora, ¿qué ha pasado? Ha pasado que Gustavo Petro está recién cumpliendo 2 años y no es una figura muy cuestionada. Y seguimos hablando Maduro, que es la vieja izquierda. En la vieja izquierda, un Lula que está pensando en sí mismo porque quiere que Brasil sea un actor muy relevante, y aquí recordemos quiénes son los aliados de Venezuela. Rusia, Irán y China. Y lo que quiere Lula es ser un aliado importante de China. 2 miembros del BRIC. Claro. Que China... Entonces yo creo que hay que mirar en esa perspectiva. Y en esa perspectiva que Gabriel Boric está tomando un paso distinto a mostrar otra izquierda, que incomoda a esta izquierda que está haciendo un guiño. Ese eje no se articula por ninguna parte. Claro, y es muy importante, creo yo, en la perspectiva de lo que viene. La pregunta es, devolviéndonos a Michelle Bachelet. ¿Tiene candidato el socialismo democrático? Porque hoy Jaime Quintana, el presidente del PP, vuelve a insistir en Carolina Toá, que esta semana dijo, este no es el momento, cuando llegue el momento va a haber que hacer una definición. O sea, no descartó una candidatura presidencial que, por lo menos para el PPD, es más o menos evidente. Sí, yo hice el ejercicio esta semana, llamé a una cercana a Michelle Bachelet, una persona, y le dije, ya, ¿va a ser candidato o no? Me dice, mira, ella no quiere. Te hubiera dicho hace un tiempo atrás, no va a ser. Pero ahora, no sé, y hartos puntos suspensivos. No sé. Entonces, la verdad que hablan de su entorno, que tiene un sentido de la responsabilidad y del deber, que si ella es la mejor posicionada, no va a decir que no. Si es bueno o malo eso, es otro tema. Otra cosa. ¿Cristian? Bache 3 ahora dice. Bache 3. Sí. Bache 3. ¿Alguien puso? Cristian Valenzuela en una columna de la tercera. Bache 3. Bache 3. No, yo pienso que para el socialismo democrático la candidatura de Bachelet hoy día es como la lógica del puñal enterrado. Si me lo dejas me matas, si me lo sacas me muero. Que de alguna manera ella es la que los datos dicen que tiene la mejor posición y que es la candidata que más podría pelearle a la oposición hoy día una elección. Entonces,
desde esa perspectiva están bien amarrados, pero al mismo tiempo la presencia y la fuerza de la figura de Bachelet impide que crezcan otros liderazgos en el socialismo democrático. Entonces, eso es bien paradójico porque de alguna manera es seguir insistiendo en una candidatura que no deja crecer otros liderazgos y que tampoco es que vaya dado por hecho que va a ganar la elección. Ahora, dicho eso, yo tengo la impresión que para Gabriel Boric, Michelle Bachelet es una muy buena candidata, porque primero él declaró que su gobierno era feminista, segundo, él si puede tener una candidata que es mujer y que pueda hacer una tercera presidencia, sería potente para él. Y una cosa más, digamos, más narcisa, si tú quieres, si Bachelet es la candidata, no van a crecer otros liderazgos. Y la posición del mismo Gabriel Boric de aquí a los próximos 8 años va a ser una posición donde va a ser prácticamente el único líder de la izquierda. Hay un dato más, a propósito de la columna de Cristian Valenzuela, que es del Partido Republicano, en la tercera de hoy, se prefigura lo que va a ser el debate sobre Bachelet si hay una campaña, porque pasa revista punto por punto a todas las críticas que tiene la derecha, o esa parte de la derecha, al gobierno anterior de Bachelet, claro. Varias cosas. Primero, no deja de llamar la atención, a mí me llama mucho la atención esta situación que la vida va generando entre Evelyn Matei y Michelle Bachelet, que se conocen por familia militar desde muy chicas, desde niña. Pero la vida los va poniendo... enemigas íntimas. Exactamente, y ahora probablemente cuando uno ve en la última encuesta a Michelle Bachelet creciendo, nuevamente puede tener en perspectiva esta competencia de estas dos mujeres de la familia militar. Que disputaron una segunda vuelta el 2013. Es que yo creo que ese tema a mí simplemente como metáfora me llama la atención. Con debate pero espérate un poco. Sí. Espérate un poco. Déjame encontrar la cuña. Di algo por mientras. Esa es una cosa. Lo otro es que... Sí. A ver. Entrevista de Patricio de la Paz. De nuestro queridísimo Patricio de la Paz. Pato La Paz. Felicitaciones al DF+, que está cumpliendo 4 años. Está buenísima la edición del día. Buenísima la edición, buenísima. Pato de la Paz entrevista a Evelyn Matei. Dice, volviendo a la encuesta C, Bachelet, ¿qué le provoca estar junto en esta lista de las más populares? Fíjate que no me produce nada especial, responde ella escueta. Esa parte la digo yo, no lo dice Pato. La sorprende, pregunta, insistente, inquisitivo, quizás y majadero, como el Pato Patricio de la Paz. ¿Cómo es? Y ella contesta, tampoco. No. ¿Habla con ella alguna vez? Insiste ya en el nivel que te digo yo. ¿Ah? Ni la Claudia Adamo llegaría tan lejos. Taladro, ahí vamos. ¿Habla con ella alguna vez? No, nunca. No tengo relación con ella. Wow. Igual heavy. Yo encuentro. Javi, considerando que en la casa de Evelyn Matei hay un árbol, porque ella tiene un jardín muy bonito, que fue regalado por el padre de Michelle Bachelet, porque las familias fueron muy cercanas. Vivían juntas. Es particularmente seca en la respuesta. Por eso. Sí. Entonces creo que ahí hay una cosa que me llama mucho la atención. Lo tercero, lo segundo, los reflujos que tiene la historia en Chile, porque si finalmente los candidatos son los que se están fraguando en las encuestas serían Matei, que ya ha sido candidata, José Antonio Kast, que ya ha sido candidato, y Michelle Bachelet, es como que hay un reflujo, hay una constante... pero eso no es la primera vez que pasa. Es que porque, piensa en Allende y Alessandri el 70. No, pero me llama la atención esto que y Allende y Alessandri el 58. Una y otra. Y Frey. Claro, y Boric lo vamos a tener por largo rato. Sí, pero Boric, claro, fue la sorpresa, rompió ese círculo, pero me llama la atención. Y lo otro es que creo que Michelle Bachelet, no sé si los pone contento a todos, pero tiene el Partido Comunista... la quiere porque le dio una sonrisa. Como te dije, le falta hacerle un queque nomás. Le hace un queque. El Frente Amplio la aman. ¿Por qué la ama el Frente Amplio? Porque siente que ha sido una gran aliado. Que en cada momento difícil ella siempre tiene las puertas de su casa abiertas y los aconseja, y está presente y les presta ropa. Y para el Partido Socialista es una figura de su tronco histórico. No, si el PPD está incómodo. Claro, pero es la única figura que hoy día yo creo, porque Carolina Toá, que es una candidata que nadie duda, que tiene las capacidades, el conocimiento del Estado y el conocimiento de la República, como pocos de su generación, no sé si tiene ese mismo anclaje con el Partido Comunista, diría que no, o con el Frente Amplio. Y en todo ese lado, el Frente Regionalista esa generación está bien maldita. Sí. No hay caso que... Porque uno pensaba... Alguna vez Pirincho Navarrete dijo, el problema fue que a nosotros, a mi generación, lo voy a decir así, no sé si se puede decir, dijo, es que nos faltaron cojones. Así dijo él en una entrevista alguna vez. Mira, como es una cita, Pirincho. Pero él lo dice así. Él dice, como de fondo nos faltó valentía para disputarle el poder a los viejos. Que nació entre el 60 y el 70, mira, más o menos. Cortito. Pierde, yo estaba cubriendo la campaña de Frey, pierde Frey, gana Piñera, Hotel San Francisco. Vacío de poder
Todo el tiempo. Vacío de poder, se dan vueltas, todas las del escenario y llega Ricardo Lagos Escobar. Se planta en el escenario y se manda un speech de aquello. Sí, inolvidable. Y cita, dice, y ahora quiero que suban Carolina Tobá, Claudio Rego, Ricardo Lagos Weber al escenario. Si Lagos no les decía, no se subían. Era el mejor ejemplo, no me acuerdo si estaba Elizalde, pero se subieron, asusados por Lagos, y hablaron. Pero era como el mejor ejemplo que si no pedían permiso, no subían. Eso dice, claro, si no les daban permiso, no se iban a subir. Me disculpo por el concepto, no lo debía repetir. Cristian Valdivieso. Pero lo dijo Pirincho. A propósito de la expresidenta, yo agregaría algunas cosas. Primero, yo creo que vienen elecciones municipales y gobernadores y probablemente los liderazgos dentro del socialismo democrático y del oficialismo pueden surgir a partir de lo que pasa en esta elección. Segundo, no me queda tan claro que en el mismo mundo el Partido Socialista, la figura de Bachelet genere tanto consenso. Es decir, es inevitable, puede ser pragmáticamente, pero se conversa las dificultades de generar nuevos liderazgos. Y tercero, hay una deriva que es política, es decir, y por eso que también esto le favorece al presidente Boric, que es si la candidata es la presidenta, las municiones o la discusión va a ser respecto de su gobierno. Exacto. Y no respecto de cómo lo hizo este gobierno. Que es lo que hace Cristian Valenzuela en su columna de Tercera. Exactamente. Y si la discusión es respecto de su gobierno, eso abre otra conversación. ¿Cuál va a ser la mejor candidata o candidato de la oposición hoy día para enfrentar al gobierno de la expresidenta Bachelet? Y eso también te abre un escenario donde la candidatura de Evelyn Matei puede también sufrir cierto... Es como lo que le pasa a Trump. No es lo mismo discutir con Biden que... Exactamente, ciertas embestidas de otro lado. Y tercero, esta lógica que escribía la Claudia, puros candidatos que ya fueron, bueno, el espacio para la novedad queda abierto. Tal cual. Oye, claro. Hablemos de las cuentas de la electricidad. ¿Cómo vamos a salir de esto? Hay 31.000 clientes todavía sin... Me dijeron que la mañana de Enel 18.000. De Enel 18.000. Se cumplió el segundo ultimátum. Claro. Ahora tiene un nuevo ultimátum de 72 horas, esto hasta el martes de la medianoche, para solucionar completamente el problema. Hice la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Qué es? Sí, pasa lo mismo que pasó, las mismas condiciones meteorológicas en una semana más, ¿qué pasaría? ¿Pasaría lo mismo? Desde la empresa, le consulté a 3 fuentes. Me dijeron lo mismo y peor. Claro, porque ya está frágil el sistema. Está frágil el sistema. Uno dice, bueno, los árboles se cayeron, pero me dicen que hay muchas soluciones que por la urgencia son soluciones transitorias, de parche. Entonces, esas soluciones de parche explotarían en una situación así. Siguen existiendo árboles no podados y también pensando en adelante, ya, hecha la pregunta, ¿qué solución puede haber cuando estas condiciones climáticas pueden ser permanentes? Entonces, me decían, el famoso medidor electrónico, eso para... El medidor inteligente. El medidor inteligente. Ahora ese medidor, ¿saben cuánto está más o menos ahora? 30 euros en Europa. 30 lucas. ¿Y por cuánto era lo que la gente no quería pagar? No me acuerdo. 300 pesos mensuales. 300 pesos mensuales. El medidor inteligente no existe y por eso las empresas dicen que no pueden llegar a saber quién se le corta o no la luz. Pasó la paradoja que el gerente pedía que lo llamaran para avisarle y estaban colapsados. Los que se usaron ese debate contra los medidores inteligentes tendrían que decir algo ahora, pero están callados. Pero Lo otro, cambiar la regulación asumiendo el cambio climático. O sea, que estos fenómenos de vientos de 100 van a ser permanentes. Y que por lo tanto tienes que hacerlo de otra manera, tienes que configurar la empresa modelo para fijar la tarifa. Exacto. Claro, y preocuparse los árboles. Si eso no es tan difícil, tener un catastro de árboles que tienen que ser podados o botados. Claudio Rego andaba en eso, anda con un sistema de inteligencia artificial para mirar desde arriba los árboles, identificar cuáles son los que están malos, lo presentó el viernes. Ahora me dicen también que no se puede aislar, esto es más sistémico de lo que uno crea, que es el problema, no se puede aislar una mala regulación de un mal servicio. Claro, o sea, las cosas no es que la empresa tenga toda la culpa, también el Estado chileno tiene la culpa, sobre todo si hemos tenido tarifas suspendidas desde el año 2019. Congeladas. Claudia Álamo. O sea, hoy día hay varios expertos en los temas eléctricos, porque es todo un mundo, es todo un universo que dicen en el fondo, mira, la verdad es que en cualquier circunstancia el mundo va cambiando y los países desarrollados van ajustando su legislación y sus regulaciones, porque esto va a significar nuevas maneras de enfrentar eventos climáticos como el que se tiene. Pero también acá, y es algo que algunos expertos con los que conversé me decían, se le ha quitado el bulto, es que la regulación eléctrica que nosotros tenemos es del año 1982. Y hay una que es la más frágil, y es la ley de regulación, de distribución.
porque es la que que colapsa. Cayó ahora, que es la que esto no es un problema de generación, es un Ya. problema No, de distribución. claro, hay luz. Y todos Claro. los gobiernos han querido meterle mano a eso, que viene desde 1982, quererle mano, pero eso tiene también como contramano, como contraparte, que puede significar un aumento de la precio tarifa. de la tarifa. Porque, por ejemplo, significaría cables soterrados, que en las zonas rurales es mucho más fácil porque no tenéis que romper cemento, porque es más fácil hacerlo. No, pero es la más- zona densificada Pero es muy carísimo. difícil y es A ver, carísimo. Me dieron Entonces, un eso precio. significaría Esta un semana eran aumento- como 7.000 millones de Sí, dólares por kilómetro. exactamente. O sea, perdón, 7.000 millones de pesos por kilómetro. Exacto. Entonces, un cambio en esta ley va a significar también mejorar muchas, pero aumentar los precios. Entonces, hoy día se mira hacia atrás y dice, bueno, finalmente estos medidores inteligentes eran claves para eso. Y lo segundo, que también hay una mirada crítica respecto al gobierno, por una entrevista además que viene hoy día de Diego Pardo en La Tercera, que hace la Gloria Faúndez con Ignacio Badal, es lo que dicen muchos, dicen, el gobierno perdió una oportunidad y le llaman, perdió el momento Bachelet. Así le dicen algunos. ¿En qué sentido? En que el gobierno tardó finalmente en desplegar militares para ayudar a levantar árboles y que hubo un minuto en que se O sea, enfrentó podría haber estado Diego Pardo arriba de una tanqueta yendo o a de un cortar camión árboles. cortando... O todo en su efecto. O que todo en perdió su- un momento de haber demostrado el día viernes Capacidad de gestión. y en la calle. ¿Ya? No arriba de un tanque, pero quizá encima con el gorrito viendo qué está pasando con los Y cables. eso da mucha tranquilidad a la gente. Es verdad. Eso. Sí, es un buen punto. Y en Enel, ahí citan en el Mercurio, citan en off ejecutivos de Enel que reclaman eso, ¿no? Que los Sí. militares podrían haber salido antes. Pardo hace un punto sobre ese Hace tema en un la punto, entrevista sí, y dice que no, que, o sea, que tampoco ellos podían sacar los árboles porque están electrificados. Eso es una labor que tiene Que que hacer en también él. tiene razón. Ese es No son también un expertos. tema. Cristian Valdés. A ver, bueno, lo que decía el Kiki y la Claudia, de alguna manera configuran que esto es un problema sistémico. Es decir, aquí el problema no es solo la empresa, ni solo el gobierno, ni solo los ciudadanos. Pero partamos por lo primero. La empresa, pésimo. O sea, Pésimo. no nos perdamos en eso. En él no puede haber tenido el nivel de gestión que tuvo, la comunicación que tuvo durante la crisis y por lo tanto un desastre. La manera como en él se comunicó con sus clientes y con cómo los se sigue ciudadanos y comunicando. cómo de alguna Claro. manera... ¿Cómo lo sigue haciendo? ¿Cómo Y lo cómo lo sigue haciendo? haciendo y cómo votó capital reputacional como ninguna empresa debiera votar en el país. Dicho eso, lo que la sociedad, la ciudadanía querría ver es a un mundo, no sé, político y al gobierno arriba del problema y no de alguna manera como víctimas del problema. Y lo que estamos viendo hoy día es que el gobierno parece como victimizado por una empresa privada y no arriba de la gestión de lo que tiene que hacer en un momento de mucha incertidumbre, porque como decía Quique, acá el tema va a seguir y por lo tanto Sí. lo que nosotros necesitamos es conducción, necesitamos liderazgo y necesitamos correcto. una discusión en serio respecto de cómo enfrentamos este tema y el gobierno en la lógica de instalar a la empresa como la única responsable de esto y antes que ponerse ellos al servicio de superar la crisis, creo que no está enfrentando el problema de fondo y esto se le puede revertir cual boomerang al gobierno, porque al final del día la gente mira al gobierno y cómo el gobierno gestiona los problemas. Entonces, cuando estás en esa paradoja, el problema que veo yo es que el gobierno va a insistir en culpar a la empresa, va a insistir en la lógica de los abusos, porque además viene un momento electoral y la empresa se va a empezar a defender, digamos, como gato de espalda y no vamos a llegar a un punto adecuado a lo que tenemos que... Y la entrevista a la Gloria Faúndez, Ignacio Badal, le preguntan no una, sino varias veces por qué se demoraron tanto en amenazar con la caducidad de la concesión. Entonces dice, bueno, como que con que los tiempos son discutibles ahora, pero la caducidad era básicamente un tema comunicacional. En la misma entrevista, Diego Pardo, cuando dice que quiere una empresa estatal de distribución, le preguntan, bueno, ¿y cuándo? No, es que esto es muy difícil de hacer porque el músculo tiene que ser muy potente. Entonces, pero ¿cómo además- piensan pero además- cesarle la concesión? existe Pero nadie- Quique, yo creo que ese es otro error en el que incurre el gobierno y particularmente el ministro Pardo, porque deja instalada una discusión respecto de la estatización cuando es una discusión que tiene que darse en el Congreso, es una Totalmente. discusión mucho más de fondo, Y además, hoy día la perdona, discusión y va a es estar, evidente que lo abre, ¿eh? va a Sí. estar en torno a si hay que estatizar o no Que no es el tema. estatizar. Y cuando tú vayas a hacer encuestas públicas hoy día, vas a decir que la gente quiere en el 80% Claro. que se estatice la Claro. Pero luz, frente a un Estado y que no eso, sabemos si va a tener la y un capacidad. Estado que tú no sabes si Pero tiene si la no puede capacidad regular. para conducirlo. Pero Entonces hay yo creo otro que tema, pero hay Pardo otro se tema. equivoca profundamente en esa entrevista. Pero Se hay equivoca otro tema profundamente. del ministro de Energía y del gobierno
porque no hay nadie que maneje el tema eléctrico. Yo no soy experta en esto, pero no hay nadie que lo maneje en serio, que te diga que es posible o que realmente se abre alguna posibilidad de hacer una revisión de concesión. De es lo más difícil. caducar la concesión. Todos los expertos dicen que es imposible. Es posible. No es inviable, pero requiere muchísimos pasos, no es tan fácil. Y dilucidar varios problemas jurídicos, entonces, como por ejemplo los activos de la empresa. Entonces es muy Ellos son jodido dueños también de los postes. presentar esa solución, que sea esa la solución puesta sobre la mesa cuando los expertos saben quiénes son. Y solo una cosa a propósito de que efectivamente hay una debilidad y dicen, bueno, la magnitud de esta crisis es mucho más grande, pero yo creo que hay que saber este punto. En el año 2023, casi la mitad de las regiones de Chile tuvo un promedio de horas de interrupción por cliente de más de 20 horas al año. 20. Y la ley dice 9. Ese es un dato. ¿Se que hay la que peor tener que empresa? considerar. Dicen la peor empresa eléctrica es una estatal que funciona en Isla de Pascua. Funciona todavía con diésel, no lo han cambiado, se les corta la luz a cada rato. Eso me dice un experto, entonces la verdad que así como que el Estado, si no pudieron regular, es difícil que tengamos un regulador con un regulado en el mismo escenario. Se está jugando con las expectativas de la gente, ¿cierto? No es llegar, desenchufar de un lado, enchufar a otro y vamos a quedar listos, vamos a estar conectados. Entonces absurdo, creo que es un error total. importante y el gobierno tiene que asumir el protagonismo y no sentirse víctima de esto, y ni menos Exactamente. aparecer como apanicado frente a una situación que tiene que conducir y de la cual es responsable también. Les agradezco muchísimo que hayan compartido este Día de la Niñez con nosotros, por lo menos esta parte del día. Saludos a mi hijo. Pueden ir ahora a celebrar a los niños. Celebramos a los Y niños, niñas. exactamente. Y a los Muchas- niños y niñas interiores. Eso también. haremos. Eso. Con Cristian Muchas Valdivieso, gracias. Claudio Álamo y Quique Mujica, la mesa. Le decíamos el senador de Bópoli, Felipe Cast, acá en Mesa Central. Senador, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Buenas Tardes casi. No, Buenos casi, días. casi, Estamos bien. buenas tardes. Estamos. Muy contento de estar acá. ¿Su estéreo le gusta? Me encanta. Es que lo que pusimos, es que como ahora se está dedicado a la música, Me encanta la música. ¿es verdad que es DJ ahora o no? Hice un curso de DJ. No le creo. Efectivamente. En Academia de Karen von Willenburg, tremenda profesora, y me encanta, es parte de mi terapia personal, me encanta hacerlo. No quiero dedicarme a ser DJ, pero me encanta en mi casa poder tocar música y tengo una buena profesora. ¿Y qué música? ¿Pone eso de estéreo o pone otra música? Ponemos mucho, me encanta la música de los 80, de los 90, pero también hoy día me estoy moviendo más a la electrónica, así que he ido aprendiendo aquí. Deep House, Progressive, así que... Cosas serias. Ya, pero no se va a dedicar a ser DJ. ¿Va a seguir No, estoy feliz siendo va a seguir en la senador política, por de la ahora. Araucanía. Uno tiene que tener hobby, así como anda en bicicleta, que me encanta también, me puede gustar. ¿Y tiene el la otro música. emprendimiento ahí del hotel? Efectivamente, Casa Cecilia. Está muy activo, Siempre, me gusta. muy diversificado. Oiga, y ahora es presidente de la Comisión de Hacienda, además. Así es, a partir de esta semana. Se arregló con Lagos Vera, ¿no? De hecho, yo creo que siempre nos llevamos bien y tomamos una decisión muy prudente, producto de la crisis que se generó en el Senado en marzo. Yo podría haber censurado a Lagos Weber. No se dijo que lo iba a censurar, si por eso había un problema. Y decidimos no hacerlo. O sea, lo conversamos, dijimos, ¿sabéis qué? Hagamos las cosas en forma distinta, busquemos acuerdos, trabajemos en forma seria. Logramos un acuerdo en cumplimiento tributario que yo creo es muy bueno para modernizar impuestos internos, para que no volvamos a subir los impuestos después de este acuerdo tributario, donde lo que buscamos no es subir los impuestos, sino que quienes no pagan, paguen. Creo que el tono que hemos tenido en Hacienda, la seriedad académica, los técnicos que tenemos han hecho una labor tremenda, así que muy contento de que el clima de crispación que teníamos en marzo, con prudencia, con diálogo, lo transformamos en un clima de seriedad y Lagos Weber entregó efectivamente la presidencia y la asumí esta semana. ¿Algo de eso, algo de ese clima del acuerdo de cumplimiento tributario se traspasa al acuerdo de tramitación de pensiones, cree usted? Yo creo que cuando entra Marcel efectivamente logra cambiar el clima. O sea, yo soy muy cercano a Luciano Cruzcoque, que está en la Comisión de Trabajo, y él me dice, o sea, hoy día ven cómo hay un giro en la discusión hacia mayor seriedad en tema de pensiones, a que no le metan la mano a los trabajadores con un impuesto al trabajo para financiar el pilar solidario. ¿Sería que la ministra Jara no estaba encarnando? Yo creo que la ministra Jara cometió un error que es tratar de polarizar la discusión, que es justamente lo contrario de lo que estamos haciendo en Hacienda. Estamos buscando, con el ministro Marcel en Hacienda, comisión de la cual presido, los puntos donde nos encontramos. Por ejemplo, modernizar impuesto interno, para que nunca impuesto interno esté de manos de un operador político. No tengamos cuoteo político ahí. Entonces, Marcel está buscando aquellas cosas que a nosotros nos gustan y que él piensa que son buenas para Chile. Y eso está haciendo en pensiones Y también. yo siento que el nuevo acuerdo en pensiones, de no forzar una votación con un proyecto malo, sino que forzar un trabajo legislativo de aquí a fin de año, serio, donde busque los puntos de acuerdo, creo que Marcel, al entrar a la Comisión de Trabajo, tomar protagonismo en aquello, cambió un poco el tono y creo que la labor que ha hecho Coloma, Cruzcoque y el resto de los parlamentarios de esa comisión ha sido muy buena.
¿Hay voluntad de acuerdo real? Porque hasta todos han sido muy puntillosos, es decir, esto es un acuerdo procedimental, esto significa que vamos a votar en noviembre y se va a ir a la sala en enero y esto tiene que salir en enero del Senado, pero no es un acuerdo de contenido. Pero da la impresión, el ministro Marcel por lo menos lo ha dicho de esa manera, de que hay un poquito más que un acuerdo procedimental. ¿Usted piensa que hay voluntad de acuerdo real? Lo primero, Iván, los acuerdos no siempre son un fin en sí mismo. A mí me encantan las políticas públicas o clases de políticas públicas y por lo tanto uno tiene que apoyar aquellas ideas que sean buenas. Y yo siento que lo que está haciendo ahora el nuevo clima en trabajo, que ya lo logramos en Hacienda hicimos un protocolo con detalle del contenido. Y eso es lo que claro, porque puede ser un acuerdo de contenido. De contenido, claro. Y también de plazo, porque Marcel lo que nos pedía es que lo sacáramos rápido para que entrara la ley de presupuesto el próximo año. Exacto. Ahora, en caso de pensiones, siento que el cambio de tono y de polarización a una mesa técnica más seria que se haga cargo de lo que han dicho los técnicos. Hay que acuérdense que Cristóbal Uneus, mandatado por el gobierno con una serie de expertos, también lograron varios acuerdos que la ministra Jara desgraciadamente no logró conducir. Entonces, yo siento que esos acuerdos del Consejo Técnico se van a poder implementar por el tono nuevo en la Comisión de Trabajo. Ya, ese debería ser más o menos el tono. Y yo creo que no se van a aprobar todas las cosas, pero las cosas buenas se van a aprobar y obviamente espero que las cosas que no nos parezcan positivas tampoco las aprobemos. La más controvertida para la derecha es la del seguro intergénero, digamos, entre hombres y mujeres, la del seguro compensatorio entre hombres y mujeres, para no ocupar, como me dijo el otro día el senador Galilea, que está en la Comisión de Trabajo, ninguna de las palabras que hacen estallar el debate. ¿Esa idea le convence a usted como senador de derecha? O sea, yo creo que tenemos que igualar efectivamente la expectativa de vida de los hombres y las mujeres. No puede ser que tengamos diferencias de género. Y la pregunta es cómo financiamos ese seguro. Y obviamente siempre nosotros preferimos financiarlo con impuestos generales y no metiéndole la mano al bolsillo a las cotizaciones de los trabajadores. Y esa obviamente es tal vez la gran debate que hemos tenido. No es que no queramos igualdad entre mujeres y hombres, no es que no queramos efectivamente un seguro. Lo que queremos es que esa parte solidaria se financie como la PGU. ¿Cómo se financió la PGU? Que es un tremendo pilar solidario. El problema es ese, es que no hay plata para financiar todo. Entonces, si Marcel los convence de que no hay suficiente plata, ¿podrían acceder a lo que está planteando el gobierno? Lo que pasa es que esto no es inocuo. Acuérdense que también estamos justamente en la reforma de cumplimiento tributario definimos 3 principios para qué queríamos la ley de cumplimiento tributario. 1, pensiones. Entonces no es menor que nosotros estamos avanzando en Hacienda, comisión que yo presido, justamente para, ojalá, con impuestos generales, financiar estos elementos. Una parte de la... Segundo, seguridad. Y tercero, los niños, porque la verdad que si no nos ponemos en serio a prevenir que los niños no caigan en las manos de los narcos, porque hoy día hay un dato que tal vez muchos no saben. Cuando hablamos de seguridad, hablamos siempre de cárceles, que me parece fundamental. Pero se nos olvida de que los presos que hoy día hay en Chile, la mitad de ellos cometió su primer delito antes de los 13 años. Por lo tanto, si no llevamos deporte, si no llevamos cultura, si no llevamos oportunidades a los niños antes de los 13 años, para que el narco no nos robe a esos niños, después no nos quejemos que tengamos a niños que finalmente son lo que han aprendido en su niñez, desgraciadamente, es que delinquir. Y eso es culpa de todos nosotros también, porque no hemos hecho en la escuela un lugar de protección real. Ya, esos son los fines del cumplimiento tributario. En el tema de pensiones, ¿hay posibilidad de que accedan a que una parte de las cotizaciones vaya a este tipo de solidaridad o seguro? Yo creo que lo que podría ser eventualmente, y que se está evaluando, es el famoso préstamo, ¿ya? El famoso préstamo, ¿qué elemento tiene? Es decir, ¿sabe qué? Los fondos son de los trabajadores, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo ya no le vamos a expropiar con impuesto al trabajo, sino que se lo vamos a devolver. Y eso es algo que después tenemos que ver cómo conversa con el tema fiscal, porque el Estado al final, al pedir un préstamo, da lo mismo si es un préstamo a las cotizaciones o un préstamo afuera, son deuda. Entonces, hay que conversarlo, pero hay fórmulas para poder financiar esa solidaridad, que son muchas veces respetando el principio de que los fondos de los trabajadores son de ellos. Estamos con el senador Felipe Kast. Se cumplen 2 semanas desde su frustrado viaje a Venezuela. El observador que no fue, podríamos decir. Efectivamente, y yo creo 2 semanas de una esperanza que todavía sigue arriba, pero que ha sido muy difícil porque el dictador, en vez de reconocer su derrota, está reprimiendo. Hoy día tenemos más de 24 personas asesinadas en Venezuela. Yo quiero en esto rescatar la actitud que ha tenido el presidente Boric desde el día 1 y quiero condenar la actitud que ha tenido el Partido Comunista. La pregunta es cómo convive el Partido Comunista dentro de un gobierno que se dice democrático, después de las aberraciones que ha hecho el Partido Comunista en esta materia. Pero creo que hoy día lo relevante no es ni el Partido Comunista, ni yo que fui deportado, ni Boric. Lo relevante es cómo ayudamos a que Venezuela recupere su democracia, porque además eso soluciona, Iván, otro problema que tenemos en Latinoamérica, que es brutal, que es el tema migratorio. Por eso hoy día vemos a Lula jugando un rol tan importante que yo espero que prospere.
y que se metan en serio a negociar con Maduro, busquen la forma de transitar y que lo saquen. Eso probablemente no va a ser gratis, probablemente va a tener que tener algún costo de amnistía para Maduro, cosa que yo lo llevé a la Corte Penal Internacional a Maduro, con Iván Duque, que después fue presidente. Cuando Iván Duque era senador, yo era diputado, lo llevamos juntos con firmas de más de 100 parlamentarios. Pero si es que al final el costo de pagar para que Venezuela recupere su democracia es que hay algún tipo de amnistía, quizás es algo que vamos a tener que hablar, o tendrá que hablar eventualmente María Corina Machado, Edmundo González, que son los legítimos ganadores de la elección. Ahora, ¿ha habido mucha presión sobre el gobierno respecto de si reconocer o no a Edmundo González como presidente electo, como ganador de la elección? El gobierno ha dado toda clase de argumentos para que eso no ocurra. ¿Qué le parece? Yo creo que el gobierno tiene que transparentar por qué. En el fondo, si el gobierno dice, mire, ¿sabe lo que pasa? Que estamos negociando con Lula para que efectivamente ayudemos a que esto resulte, puede ser una buena explicación. ¿Me explico? Ahora, las buenas negociaciones también normalmente son reservadas, digamos. Por lo mismo, pero en el fondo debiera por lo menos tratar de, en forma prudente, comunicarle al mundo político, cosa que no se ha hecho, de por qué ha tenido esa... Porque el presidente Boric ha hecho dos cosas, una muy interesante y otra que uno se cuestiona por qué. La primera es condenar y decir que hay violación a los derechos humanos, que efectivamente muestren las actas, ha sido muy claro. Pero segundo, no ha reconocido a Edmundo González. Y la pregunta es por qué no lo ha hecho. Y yo creo que debiera hacerlo. Creo que debiera hacerlo porque además creo que, dado que hizo lo primero, no creo que Maduro quiera eventualmente negociar con Boric ni con nadie que lo haya condenado. Probablemente sí lo quiera hacer con Lula, que es un país mucho más grande. Aquí el rol de China es fundamental. O sea, a mí me encantaría ver a Boric hoy día liderando conversaciones con Macron, liderando conversaciones con China, con Estados Unidos, y en eso creo que ha sido muy pasivo. Quizás justamente por el Partido Comunista. O sea, por las contradicciones que tiene su propia coalición. Ahora, también puede ser porque se conoce la experiencia de lo que pasó con Juan Guaidó, cuando se le reconoció como presidente encargado de Venezuela, y la verdad es que toda esa experiencia terminó siendo un chasco. Cuidado, porque en el fondo lo de Guaidó es verdad que no resultó, pero no resultó no porque hayamos reconocido a Guaidó, no resultó porque el dictador es un criminal que le dio lo mismo. O sea, he hablado con muchos venezolanos que me dicen, no, estamos muy frustrados porque lo de Guaidó no funcionó. Guaidó se arriesgó. Así como se está arriesgando Edmundo González, así como se está arriesgando María Corina Machado. Claro, pero, pero políticamente desde Chile... lo que digo, no hay garantía de que en el fondo tú por hacer lo correcto finalmente logres el objetivo que tú querías. Pero que haber reconocido a Guaidó fue lo correcto. No ¿Era lo correcto? Por supuesto. Pero visto lo que pasó, digamos, porque terminó siendo desde el punto de vista político pura pérdida para todos los involucrados, digamos. No creo. O sea, te pongo al revés. ¿Tú crees que si no hubiésemos reconocido a Guaidó, la situación habría sido mejor? Probablemente habría sido igual. Pero políticamente el expresidente Piñera no hubiera pagado el costo que pagó por Cúcuta, digamos. Yo creo que el presidente Piñera actuó de forma muy consecuente siempre. Ya, pero lo de Cúcuta fue, digamos, diplomáticamente un chasco, digamos. Yo creo que políticamente fue un costo para él, pero desde el punto de vista de los principios, de buscar fórmulas de presionar para que la dictadura más brutal que hoy día tenemos en Latinoamérica deje de ser dictadura, creo que actuó con sus principios. Yo por lo menos defiendo a Piñera en esa materia totalmente. Totalmente, creo que él ha sido un demócrata. Más encima lo fue en Chile cuando su sector tampoco lo era cuando era así, no. O sea, de todas maneras usted insistiría en que el gobierno reconociera a Edmundo González. Por supuesto, por supuesto. Él es el verdadero presidente electo democráticamente por los venezolanos. A pesar de que dejaron fuera a más de 7 millones de venezolanos que no los dejaron votar, a pesar de que la ley sí los permitía votar. Por lo tanto, sin ellos, el triunfo fue abrumador. Oiga, a propósito de elecciones y a propósito de gente que se queda afuera, para las elecciones municipales hay un cierto malestar por cómo la derecha se comportó en la negociación y lo que ha terminado la negociación municipal. Yo creo que la conducción que se ha generado en la negociación municipal ha sido deficiente. Yo soy crítico de cómo se ha conducido la negociación municipal, esto de ir divididos, la derecha con distintos lugares, el poco diálogo que ha existido. Yo por lo menos soy muy crítico del resultado que tenemos hoy día en la negociación municipal que se generó. ¿Es un problema de la conducción de los partidos de Chile Vamos? Por supuesto que sí. ¿De los partidos fuera de Chile Vamos también? De republicanos. O sea, creo que republicanos y los partidos de Chile Vamos en general no lograron construir un acuerdo que es lo que la ciudadanía espera. O sea, hoy día hay frustración de decir cómo no se unen. Y yo por lo menos soy muy crítico de cómo se llevó adelante esta negociación, que además creo que fue muy mala para Evópolis. Creo que la directiva de Evópolis negoció muy mal con la UDI. Pero esos son temas internos que, bueno, ya las he hecho internamente en mi partido y estoy muy decepcionado de cómo lideraron las negociaciones la directiva de Evópolis en esta materia. ¿Qué perdió Evópolis que podría haber ganado? Toda la parte de concejales. Se firmó un acuerdo muy extraño de concejales que dejó muy mal parado a Evópolis en materia de concejales. Y yo creo que fue de generosidad, probablemente no fue de mala intención, pero creo que la UDI en ese sentido no trató muy bien a Evópolis en esa negociación. ¿Por qué van a ir juntos en concejales? Vamos listos en la lista de concejales.
y hubieron elementos absurdos donde teníamos nosotros 2 concejales en ejercicio y nos daban 2 cupos a nosotros y ellos tenían 1 y 4 la UDI. No sé en qué minuto se les ocurrió firmar eso, pero bueno, ya está. Bueno, pero eso ya está. Dicho eso, ¿hay posibilidad o qué es lo que hay detrás de esa actitud o de esa conducta al liderar la negociación en la derecha? O sea, yo creo que hay falta de confianza. Yo creo que desgraciadamente el Partido Republicano tomó una actitud de construir mucho su relato a costa de la derecha en vez de buscar la unidad. Evópoli fue el primer partido de centro derecha que nace después de la democracia. Fuimos los primeros, y siempre decidimos ampliar el sector, no construirnos para pegarle a la derecha. En cambio, Republicanos creció con cierta soberbia, pegándole a los que estaban antes, que no creo que sea una actitud correcta, y eso creo que a Republicanos le ha generado, obviamente, rédito, porque siempre cuando uno dice yo soy el outsider, soy mejor que el resto, pero ese es un atajo de corto plazo. Después eso se va agotando y la gente empieza a ver no mucha diferencia. Hemos visto muchos casos muy complejos de algunos militantes de Republicanos que terminan saliendo de Republicanos por distintos problemas, que también ocurren en todos los otros partidos. Entonces, al final, ese de alguna manera superioridad moral creo que no ayuda en nada y eso hace que finalmente las confianzas se quebren, pero también los políticos, los dirigentes, están elegidos para poder construir esos acuerdos y creo que esos acuerdos fueron menores de los que yo habría esperado. No es un muy buen panorama para un sector que aspira a gobernar, digamos. No, o sea, lo que tienen que ofrecer es gobernabilidad y no parecen ofrecerla, digamos. Yo creo que en el Congreso estamos mucho más unidos. O sea, tú me dices cómo estamos trabajando en el Senado, muy bien. Hay mucha confianza, incluso con los republicanos, y siento que a nivel de directivas están mucho menos unidos. O sea, yo en el Senado no veo mucha diferencia, incluso, creo que voy más allá, con demócratas, con amarillos, hay muy buen trabajo. O sea, yo con Jimena Rincón, con Matías Walker, incluso con personas como Ricardo Lagos, que no son ni siquiera mi coalición, estamos construyendo un clima que yo creo que hay que aprovecharlo. Y que ojalá dejemos de lado los populistas, los extremos. Eso no significa renunciar a lo que uno cree. Significa partir por aquello con lo cual estamos de acuerdo para poder avanzar. Y no transformar a la política simplemente en un juego suma cero, donde lo único que hago es criticar de frente para tratar de que el tablero no se mueva. Ya, pero eso pasa en el Senado. Y en la práctica, cuando tienen que ofrecer la gobernabilidad, que es en el acuerdo municipal, hay mucha gente de la propia derecha que se queja y que dice que se están farreando una oportunidad. Ya ocurrió, y yo creo que todavía se pueden seguir negociando para que se bajen algunos. Lo que pasó con Aldo Duque, por ejemplo, en Santiago Centro y Mario Bordes es un buen síntoma. Y yo creo que vamos a tener buenos triunfos. O sea, yo en esto también quiero poner, más allá de que me habría encantado más unidad, yo creo que hoy día las chances que tiene una Evelyn Matei de poder ser la próxima candidata presidenta de Chile, que es la que lidera hoy día las encuestas, siguen intactas. Y creo que ella ha cumplido un rol muy unificador. No se ha ido en contra del Partido Republicano, no se ha ido en contra de nadie. Y creo que también ha sido muy generosa con el gobierno cuando tiene que serlo, en cosas que son positivas. ¿Debería ser candidata de Evópoli, Evelyn Matei, ya? ¿O Evópoli debería tener un candidato? No, Evópoli tiene su orgánica interna y tiene que decidir qué hacer. Pero es su opinión. Yo le tengo mucho cariño a Evelyn Matei, pero eso no significa, yo no voy a pasar por encima de la orgánica de mi partido, de que probablemente en el mes de marzo vamos a decidir si es que apoyamos a Evelyn Matei o llevamos candidato propio a una primaria. Cosa que hemos hecho en el pasado. No creo que ninguno de los dos escenarios sea descartable. Ya, podría ser. ¿Y podría ser usted? No, yo ya fui candidato presidencial en el pasado. Pero hay tanta gente que ha sido tantas veces. Estoy feliz. Sí, yo sé que hay algunos que les encanta repetirse el plato muchas veces. Yo por eso, en la segunda oportunidad elegimos un gran candidato como Ignacio Briones y creo que esa es la riqueza de Evópoli, que tenemos a un Ignacio Briones, tenemos a Luciano Brusco, que tenemos a un Hernán Larraín, un Francisco Nurraga. Ya, o sea, usted no tiene, en ese trompo no tiene Yo no soy de aquellos que creen que se juega en solitario. Tenemos un gran elenco, cualquiera de ellos puede competir. Son todas grandes personas. Y creo que Evópoli es la diferencia de otros partidos, que es un equipo. Somos un equipo de personas que nos unimos, éramos independientes y que buscamos obviamente siempre lo mejor para Chile. Un mal resultado por la desunión de la derecha en la municipal afecta a Evelyn Matei y sus posibilidades? No creo. Yo nos veo muy bien más en la municipal, sinceramente. Yo, por ejemplo, en Evópoli, a pesar de la negociación, que creo que no fue buena, hoy día tenemos una alcaldesa que es una tremenda alcaldesa en Vitacura, como Camila Merino, que ha logrado reducir la delincuencia como casi ningún otro municipio en Chile. Vamos a pasar de tener una alcaldesa probablemente a tener 5 alcaldes electos, que es un avance muy grande para Evópoli porque nuestra tarea territorial, sobre todo en regiones, y en la Araucanía anticipo que vamos a tener al menos 2 alcaldes electos. 2 alcaldes. De Evópoli. Senador, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros. Gracias por la invitación. A ver, ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, acá en el estudio de Mesa Central. Ministra, muchísimas gracias por estar acá. Buenos días. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, sí. Oiga, felicitaciones, pues estaba esperando guagua. Así es. Gracias. Le llegan a brillar los ojos. Sí, estoy muy contenta. Me imagino feliz. Radiante, gracias, radiante la palabra. Sí, en mi segunda, seré madre por segunda vez más bien, ¿no? Ya tengo una pequeña
de casi 11 años, va a cumplir en octubre, y nada, esto es como un nuevo comienzo, porque la experiencia inicial, una experiencia que es imborrable, muy importante, me tocó llevar el embarazo en campaña, defendiendo mi tesis, después entré rápidamente al Parlamento, y claro, ahí hay un aprendizaje importante de lo que es ser madre, pero siempre algo nuevo, es como sin una duda, etapa sin duda, y cada nueva. experiencia es distinta. Sí. Además, a propósito de eso que menciona, yo asumo que esta pregunta no se la hacen a los hombres cuando sus parejas quedan esperando guagua, pero, No, nunca. pero ¿cómo lo va a hacer con el pre y el postnatal y todo eso? Porque igual hay gente que va a sacar cuentas desde el punto de vista simbólico de lo que significa una mujer de altísimo nivel profesional con un embarazo, digamos. Y cómo se va a comportar profesionalmente hablando, digamos. Bueno, obviamente la ley determina los derechos de los niños y niñas, sobre todo en esta etapa de la vida que es fundamental, y eso está regulado, y evidentemente que lo que corresponde es cumplirlo, ¿no? Porque si una ministra no puede, ¿qué le queda al resto? Exacto. Obviamente eso está contemplado, nosotros hemos tenido otras autoridades de confianza, quizá de menor rango jerárquico, pero que han tenido embarazos cumpliendo función y por lo tanto se ha respetado su pre y su postnatal, es lo que corresponde, independientemente de que los cargos sean de confianza. Ya, o sea, lo que piensa es que se va a tomar 6 meses de postnatal, ¿eso? Bueno, mi prenatal debería comenzar, si no me equivoco, como en Navidad, ¿Ya? que yo tengo fecha para la primera semana de febrero. Ya, claro. Entonces probablemente enero yo ya voy a estar con el prenatal. Ya, ¿y después? Y después, claro, cumpliendo los plazos del postnatal, pero todo a su tiempo. Ya, ahí se va a Vamos a ir viendo cómo sigo con el proceso de lactancia y todo lo que implica eso. Claro, pero tal como dice usted, todos probablemente nos vamos a fijar en lo que vaya a pasar, digamos, porque es simbólico, digamos, en un sentido. No es la primera ministra todo esto, Patricia Pérez fue exactamente, ministra de Justicia, la ministra de Justicia tuvo mellizas del gobierno de Sebastián Piñera. Claro, ella además vivió un proceso súper intenso porque entiendo que no podía tener hijos, estaba en un intento como bien importante de poder, creo, incluso adoptar en primera instancia, si no me equivoco. Y claro, fue el primer caso de una ministra en Chile que tuvo un embarazo o se embarazó estando en funciones de ministra. Oiga, y también esta pregunta no se la hacen a los políticos hombres, pero ya hay gente que anda sacando cuentas de si usted va a ser candidata presidencial o no de esta manera. No. Y menos con esto, la verdad. No, y menos con la guagua. Sí, pero yo lo he dicho hace rato, en todo caso, que yo voy a acompañar al presidente hasta el final, a menos que obviamente él decida, sabemos, ¿no? Echarme del gobierno, como lo he dicho. Claro. Y eso significa efectivamente que no voy a dejar por una candidatura mi labor con el presidente, el gobierno, o sea, se gobierna hasta el final y eso ha sido mi voluntad, se lo he expresado al presidente, acompañarlo hasta el último momento porque creo que la tarea es muy grande y creo que hay muchos temas que hay que poder cumplir hasta el último día y obviamente más con este nuevo proyecto de vida que va en camino. Mientras tanto, se gobierna. Y se gobierna en semanas difíciles. Hay 30.000 hogares más o menos aproximadamente sin luz todavía, ministra. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la situación de este momento? Bueno, una situación muy grave. Nosotros hemos ya presentado 15 cargos a distintas empresas, no solamente en él, porque han habido muchos incumplimientos legales, ¿no? Nosotros sacamos la cuenta con los 15 cargos, el resguardo, por ejemplo, de áreas críticas no se ha cumplido, el despliegue de maquinaria y personal, por eso hemos tenido que desplegar al Ministerio de Obras Públicas y en última instancia al Ejército, porque son las empresas las que tienen que desplegarse territorialmente con sus cuadrillas y sus maquinarias para levantar los postes, bueno, hacer el corte de la luz para sacar los postes, etcétera. Hay incumplimiento respecto al trato de usuario, a la prontitud de la respuesta a los usuarios, además de los plazos. O sea, hay varios incumplimientos legales y ante eso, a través de la SEC se han presentado distintos cargos, ¿no? A empresas desde Enel, a Chilquinta. Las distintas distribuidoras. Las distintas distribuidoras. Y por otra parte, estamos con este ultimátum que se ha ido renovando en función de la capacidad de ir cumpliendo en este proceso de caducidad que le presentamos a Enel, porque el caso más grave ha sido con Enel, porque no solamente han habido incumplimientos legales, sino que además nos han
no nos han entregado información correcta. O no han entregado información a tiempo. Entonces hay incumplimiento además con los propios compromisos que la empresa le hizo al gobierno y al Estado de Chile. Entonces, frente a eso, se ha ido cumpliendo. Nosotros presentamos, por instrucción del presidente, el ministro de Energía presentó un proceso de caducidad y ese ha tenido distintas etapas. La primera, ¿se acuerdan? Que fue que se restableciera el suministro eléctrico a 20.000 usuarios en 24 horas. Lo cumplieron porque esto ha sido un mecanismo de presión con posibilidad de concretarse, que es la caducidad final. Eso se cumplió. Luego el siguiente ultimátum fue de 14.000 restablecimientos de suministro eléctrico en 48 horas y eso fue ayer y a los últimos minutos lograron cumplir esa meta. Se cumplió también. Y ahora tenemos alrededor de 7.000 que quedan de la empresa. De Enel, y que están solo de Enel y que están asociados a la emergencia. Sí, claro, porque hay otra gente que se corta por otra razón. Claro, un accidente de tránsito, qué sé yo, pasan... Pero son esos 7.000, y esos 7.000 son el último plazo que se vence el martes, el último, ¿no? Exactamente. Ya. Exactamente. Ahora, la superintendente... Y es menos porque es más difícil, está más distribuido y son de baja intensidad. Claro, por algo quedan para el final, digamos, claro. Son los más complicados. Ahora, la superintendenta decía que había habido información manifiestamente errónea, ella usa el término técnico, digamos. ¿En él le mintió al gobierno respecto de la magnitud del problema y la capacidad para solucionarlo? Mira, yo no sé si nos corresponde atribuir cierta intencionalidad detrás de la entrega de información errónea. Hicimos una auditoría que implicó que se instalaran equipos de la SEC en la empresa, pero el resultado es que la información no era correcta. Entonces nos entregó información errónea en varias oportunidades, no solamente de las cuadrillas, de la ubicación de las cuadrillas, del contacto con los usuarios, del total además de usuarios sin suministro, ¿no? Entonces, hay varias irregularidades en esto y eso ameritó que no solamente se iniciara esta auditoría, se interviniera en la empresa con equipo, sino que también llegáramos a tal punto que no lo hicimos con toda la empresa, pero en este caso sí, del proceso de caducidad. Basta leer la prensa hoy día y prácticamente no hay ningún columnista que no diga que aquí hay un responsable principal, que es la empresa, pero también hay algunos que se preguntan sobre las responsabilidades del gobierno, de la propia superintendencia de electricidad y combustible y eventualmente también del gobierno, que se demoró muchos días en empezar con el plan de caducidad que usted misma dice presiona a la empresa y también, por ejemplo, en sacar a los militares para ayudar, para tener más cuadrillas en la calle, digamos. Bueno, sin lugar a dudas que la ciudadanía y la política misma puede ir evaluando siempre al Poder Ejecutivo, ¿no? En su actuar. De hecho, la Contraloría también pidió información a la SEC. En eso consideramos siempre legítimo, pero no perdamos de vista que aquí hay un marco regulatorio que muchos podrán decir si es suficiente o no, pero que no se ha cumplido. Y el gobierno ha hecho valer esos incumplimientos a través de requerimientos. Incluso antes de que se produciera o iniciara este evento meteorológico, la SEC instruyó a las empresas a tener planes preventivos, ¿no? A estar preparados con las cuadrillas, en asegurar el suministro eléctrico. O sea, antes de que sucediera el evento climatológico, había una instrucción del Estado. Entonces, y lo que hemos hecho después del mismo día viernes, ¿no? Es ir requiriendo toda la información, haciendo instrucciones, haciendo valer lo que a ellos les corresponde por ley hacer. Y agotando esa instancia, hemos decidido pasar a las instancias de último ratio. Entonces, esto ha sido un proceso progresivo frente a los reiterados incumplimientos de la empresa que nos ha llevado a ocupar las herramientas de mayor nivel, que es la caducidad. ¿En su opinión actuó bien el gobierno? Bueno, es que yo creo que siempre se puede mejorar, pero creo que también es importante, primero, reconocer que en Chile el Estado no puede hoy día suplantar a la empresa distribuidora, que es la que tiene que garantizar que la luz vuelva a la casa. No podemos hacerlo. La empresa a la que le corresponde distribuir cuadrillas para ir a terreno, sacar los escombros, sacar las torres, ¿no? Y como no lo hizo, tuvo que entrar el Estado, ¿no? Con el Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con los municipios y además incluso con el Ejército. Y en el resto de cosas, nosotros nos hemos coordinado con los municipios también porque hay requerimientos específicos de los municipios, ¿no? E incluso de maquinaria. Y en eso hemos ido respondiendo a las necesidades que se nos han levantado desde los territorios a partir de los municipios
con el Senapred, que es el que en emergencia administra estas solicitudes y financia obviamente también las solicitudes. A propósito del marco normativo, el ministro Diego Pardo, en una entrevista en La Tercera de hoy, sugiere que el país estaría mejor, sería más seguro el suministro de energía eléctrica con una empresa estatal a cargo del asunto o con participación estatal en la distribución eléctrica. ¿Qué piensa el gobierno? Bueno, el ministro plantea una evaluación y una discusión que es un poco inevitable. O sea, hoy día estamos preocupados de lo más importante, que es que las personas ya más de una semana sin luz puedan volver a tener la luz. Y en eso se han logrado algunos avances por estos ultimátums que hemos puesto, ¿no? Ahí está nuestra centralidad. Pero toda la discusión que se abre a propósito de este episodio va desde cómo actualizamos los marcos regulatorios hasta incluso si es pertinente que en un servicio estratégico y crítico, como es la luz, esté solamente controlado por empresas privadas monopólicas. ¿Pero eso es una pregunta que el gobierno deja abierta o hay una decisión del gobierno de abrir ese debate de manera más consistente? Es que cuando uno ve la discusión en parlamentarios o líderes de opinión, es una discusión inevitable, Iván. Pero hay que hacerlo de manera responsable, no algo que el gobierno pueda imponer, ¿ya? Porque de hecho ya es una discusión abierta, pero hay que lograr conducir una discusión que sea responsable para el futuro. Entonces diferenciamos los planos. Uno es cómo respondemos a la emergencia ahora y cómo nos aseguramos de lo más importante, que son que los hogares tengan luz, por el impacto que han tenido en pérdidas de alimentos, en electrodomésticos y un largo etcétera. Y otra cosa es cómo pensamos a mediano y largo plazo que Chile va a poder enfrentar nuevas emergencias con empresas privadas monopólicas o también con participación del Estado, como el caso de Francia o Sur Corea, que son quizás los modelos mejores en materia de distribución, no necesariamente generación, sino que distribución eléctrica a cargo de empresas estatales. Ya, o sea, la opinión del ministro Pardo representa al gobierno en ese sentido. Sí, nosotros, hoy, evidentemente que sí, pero no es una discusión que nosotros vayamos a imponer porque tiene que hacerse con todos los actores, desde los expertos en esta materia hasta el mundo político, que es transversal. Entonces tiene que ser una evaluación país y seria, y por lo tanto es una de las posibilidades. No estamos diciendo que esa sea la única alternativa. A propósito de debates donde tiene que participar la política, esta semana pasó otra cosa importante en materia de pensiones, que es este acuerdo de tramitación de la reforma de pensiones. En opinión del gobierno, ¿en qué consiste exactamente el acuerdo? ¿Es solo una cuestión procedimental o también hay un principio de acuerdo respecto de los contenidos? O sea, hay un importante principio de acuerdo de contenidos, Iván. Si tú te fijas, son más de 20 acuerdos de objetivos que debe alcanzar la reforma previsional al momento de despacharse del Senado, que sería a más tardar en enero, ¿no? ¿Y en esos temas hay acuerdo con la oposición? Evidentemente. ¿En los objetivos? En esos objetivos, claro, es el protocolo, lo que significa es un procedimiento, evidentemente, que nos va a permitir ya ir al detalle de la conversación, porque esta votación ad referéndum es como, ya vamos viendo incluso las indicaciones que ya podemos presentar como Ejecutivo, claro, que las vaya evaluando el Senado, este comité o comisión técnica, y se van aprobando o rechazando, dependiendo de la discusión, con el objetivo de que al final se referende, ¿no? Se someta a un referéndum final, que es votación completa en particular y en general de todo ese proceso de debate. Claro, y el acuerdo dice que eso es en noviembre, ¿no es cierto? En enero. En noviembre y en enero en la sala. Claro. Noviembre en la comisión, en enero en la sala. Claro, pero en el fondo vamos a partir ya destrabando cuestiones que no hace 3 días atrás no se destrababan, porque ni siquiera podíamos votar la idea de legislar. Y el protocolo indica entonces ese procedimiento, pero también como principios que debe resguardar la reforma, ¿no? Mejorar la capacidad de ahorro, mejorar las pensiones del presente y del futuro, conseguir tener en el sistema un pilar de seguridad social con un fondo que lo financie, entre otras cosas, ¿no? Como reorganizar la industria también, que es un tema importante para dejar atrás el modelo de las AFP. Entonces, es un acuerdo que apunta también a objetivos de fondo para la reforma. No está tan claro que esto consiga gran tracción en la oposición, pero tampoco está tan claro que consiga en la izquierda el acuerdo. ¿Cómo lo ve usted? O sea, digo, ya hay parlamentarios de izquierda que dicen que esto es una reforma demasiado descafeinada, digamos, por decirlo de alguna manera. O sea, primero, más que esto es un protocolo de acuerdo de contenido. Todavía no expresa el resultado final de la reforma, sino que apunta a dónde tiene que llegar ese resultado en enero. Pero mire, Iván, yo creo que
en esto hemos tenido tantas dificultades por tantos años que una más dificulto, valga la redundancia, que no la podamos superar. Hemos superado muchísimas dificultades y respecto a cómo estábamos hace una semana, hoy día podemos decir que hemos dado un paso hacia adelante que nos da mayor certeza de que va a haber una reforma previsional. Y una reforma previsional que persigue objetivos para la gente, que es subir en las pensiones hoy y a futuro, que es resolver las inequidades de género, que es que tenga un componente de seguridad social, que aumente las capacidades de ahorro, que reconozca la trayectoria de cotización también de los trabajadores y trabajadoras que hoy día están, por ejemplo, jubilados. Entonces, y yo creo que pueden haber críticas y es legítimo. Eso va a ser parte del debate en el Senado y luego también en la Cámara, porque va a volver la reforma a la Cámara. Claro, al tercer trámite. Pero, no sé, yo digo, hemos sorteado tantas dificultades que creo que un par más las podremos superar, sin lugar a dudas. ¿Usted es optimista de que van a estar los votos de su lado? Como decimos, los que hemos estado en posición de acuerdo y diálogo, desde la derecha a la izquierda, somos optimistas moderados. Optimistas moderados. Oiga, y en el caso de Venezuela, el Partido Comunista y todo eso, en la situación política de Venezuela, Sí. ¿es optimista? Uy, está muy difícil la situación, es difícil, pero estamos tranquilos como gobierno de que hemos asumido la posición correcta, que en esta posición no estamos solos en América Latina, está también Brasil, Colombia, México, que están y probablemente jueguen, sobre todo Brasil, un rol importante en buscar una solución por la vía de la paz. Y esperaremos obviamente que avancen esas gestiones para que, respetando un principio básico que toda democracia debe asegurar, que es la soberanía popular, pueda encontrarse una solución, ¿no? Porque lo que ha pasado es tremendo y le impacta no solamente a los venezolanos y venezolanas, sino que también nos impacta a nosotros como país. Por la inmigración, dice usted. Pero no solo por la migración, tenemos que reconocer que en Chile hay más de 700.000 venezolanos y venezolanas, ¿ya? Y que hoy día han quedado un tanto desamparados por la decisión de Venezuela y de sus autoridades de retirar los cuerpos diplomáticos. Hay gente que obviamente se siente desesperada, no saben que vayan a quedar sus trámites, y eso nos tiene que preocupar como país, porque a pesar de que son migrantes, tienen derecho, ¿no? Y están en nuestro país, habitando nuestro territorio. Entonces, evidentemente que también nos preocupa lo que pase con ellos. O sea, si le entiendo bien, es la salida diplomática la apuesta del gobierno de Chile, independientemente del lenguaje que es algo distinto al que tiene Lula o que tiene Gustavo Petro o AMLO. Claro, ¿no? pueden haber formas, pero no sé si ustedes vieron la declaración de Brasil, Colombia y México. Es sumamente clara y nosotros estamos alineados en esa posición. Esa posición representa al gobierno de Chile también. Es que estamos exigiendo la total transparencia de los resultados. Y el organismo, es que nosotros no estamos exigiendo nada que esté fuera de la Constitución y de las leyes de Venezuela que se basan y que tienen que basarse en el principio de soberanía popular, ¿no? Cuando aquí se pone en juego eso, porque no está claro el resultado, se pone entonces en juego la soberanía popular. Y lo que entonces exigimos como país y también los otros 3 países es que se termine de entregar toda la información para que haya una evaluación imparcial del resultado y además porque están jugando también un rol clave en lo que vaya a ser una solución pacífica. Sí, yo me imagino que todos queremos que tenga una solución pacífica, que se respeten los derechos humanos, que no haya mayor conflictividad social ni política en Venezuela porque impacta a todos. Y es un proceso que no sé cuánto va a durar, pero esperamos que tenga buenos resultados lo antes posible. Yo sé que usted siempre dice, cuando está en una situación como esta, en una entrevista, que usted habla como ministra del gobierno y no como militante del Partido Comunista, pero dicho eso, usted advierte como ministra del gobierno que la posición del Partido Comunista ha ido evolucionando respecto del 29 de julio, del día siguiente de la elección, a cómo está ahora, o cree que el Partido Comunista sigue donde mismo. Bueno, a ver, yo creo que es importante en esto atenerse a la declaración oficial que en su momento, la última al menos, del Partido Comunista, claro, o la última declaración que emitió el tarde. Partido Comunista, que apunta también a esperar los resultados finales, ¿no?
¿no? Y tener claro, que haya transparencia. Que haya transparencia. Más que lo que dijo Lautaro Carmona después de decir, no tengo otra que alternativa, hay que reconocerlo. No conozco bien el contexto de la declaración, pero yo me quedaría con la declaración más bien oficial que representa la síntesis del partido, y siempre los partidos en general, y particularmente el partido donde milito, es un partido que permanentemente está reflexionando y discutiendo de sus posiciones. Pero declaraciones más, declaraciones menos, opiniones más por la prensa, opiniones menos, hay una posición institucional que va en la línea de lo que ha planteado el Ejecutivo de solicitar total transparencia de los resultados. Ahora, no obstante, y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que está de fondo de esto, que es que si hay una democracia o un país que se fija reglas para respetar la soberanía popular y no las cumple, entonces vulnera sus principios democráticos. Y la exigencia de transparentar el proceso total de los resultados apunta a respetar, obviamente, un principio que toda democracia tiene que tener, que es el respeto de la soberanía de las personas, del pueblo, ¿no? Que se expresa, en este caso, en elecciones. En elecciones. Ahora, dicho eso, la declaración efectivamente del Partido Comunista dice eso que dice usted el 29, que recuerda usted el 29 de julio en la tarde. No obstante, otras declaraciones de destacados militantes del Partido Comunista, algunos parlamentarios también, apuntan más a reconocer el triunfo de Maduro, a decir a contar otra historia lo que ha traído problemas a la coalición de gobierno. Si no, no sería tema desde el punto de vista político, de la política interna. El presidente del PPD, Jaime Quintana, dice hoy en una entrevista en La Tercera que hay que reevaluar, si el Partido Comunista sigue en esta posición pro Maduro, por decirlo de alguna manera, una eventual política de alianza a evaluarla en enero, cuando tendría que asumir un nuevo gobierno en Venezuela. Mire, yo creo que, como le decía Iván antes, hay declaraciones de distinto tipo, ¿no? Por parte de parlamentarios. Yo tiendo a quedarme con las declaraciones formales y oficiales que expresan los partidos después de su conversación y de deliberaciones internas. Lo que yo creo que sí es importante en una coalición es que se den los partidos espacios para conversar sobre las diferencias, ¿ya? Porque al final la política de alianza no se resuelve por la prensa. Son procesos mucho más serios, decantados, que implican una deliberación profunda, una proyección del futuro del país, de qué es lo que hay que proyectar, con quiénes se proyecta eso. O sea, son discusiones un poco más asentadas y profundas, y no se van a resolver y no se resuelven, obviamente, por la prensa. Ahora yo respecto a las declaraciones de algún parlamentario de la bancada, insisto, creo que más allá de esas declaraciones hay una posición con la que yo me quedo como vocera de gobierno y como ejecutivo, que es la de la posición oficial declarada por el partido en el día 29 de julio. Por el Partido Comunista ahora. Usted dice, la política de alianza no se resuelve por la prensa. Probablemente el senador Quintana sabe lo mismo, entiende lo mismo, un político muy experimentado. Lo que quiere decir es que si las cosas son así y él llega a decirlo por el diario, da la impresión de que hay un conflicto mayor en ese caso. ¿Le preocupa al gobierno? Yo creo que es algo que hay que preguntarle a él. No sé qué está detrás de esa declaración, no me quiero hacer cargo de eso. Además desconozco el contexto, la entrevista, pero en general no me gusta mucho referirme tan en detalle a declaraciones por la prensa si desconozco obviamente todo el contenido y el contexto. Pero lo que yo sí te puedo decir, Iván, es que en general, cuando se producen diferencias y se expresan por la prensa, está bien, es parte de una democracia y es parte de las diferencias que incluso las coaliciones puedan tener, pero al final de cuentas la política de alianza no se resuelve en esos espacios, ¿no? A través de entrevistas o a través de los medios de comunicación. Se discuten entre los partidos, en reuniones, en conversaciones que son más profundas. Lo que me pregunto es si no se trata aquí de un asunto capital, de un asunto de principios muy importante. Hay una diferencia relevante entre lo que dice usted, ministra, cuando en el Congreso esta semana dice Nicolás Maduro le ha hecho mucho daño al país, y lo que piensan algunos militantes de su propio partido que están en el Parlamento, que dicen que bueno, que aquí lo que ha pasado es que Nicolás Maduro ganó, que aquí el intervencionismo feroz de Estados Unidos es del imperialismo, y que en fin, dan los argumentos más o menos habituales respecto de tratar de reconocer o de imponer o de que se imponga el resultado que Nicolás Maduro trató de imponer. Hay una diferencia relevante entre esas dos posiciones, y me pregunto si eso no tensiona también a la alianza de gobierno. Es
que, a ver, estar en contra de intervenciones extranjeras no implica justificar cualquier cosa. Y eso yo creo que lo tenemos claro la gran mayoría, no solamente de la izquierda, sino que de quienes apostamos a sociedades más democráticas. Una cosa es estar en contra de intervenciones extranjeras que vulneran la soberanía, y otra cosa también es decir, oye, no permitamos que una elección sea manipulada porque también vulnera el principio de soberanía popular. Y segundo, lo que yo refería a lo de Maduro es que, bueno, es efectivo, las decisiones del presidente Maduro y de su cuerpo diplomático de expulsarnos de Venezuela, una decisión unilateral, ¿no? Y a nuestro juicio muy antidemocrática, y además de retirar su cuerpo diplomático, genera un daño a nuestro país. Ya con eso se genera un efecto dañino. Pero también lo que es un mensaje a quienes en Chile, desde la extrema derecha, pretenden hablar de democracia en otro país al mismo tiempo que quieren aplicar herramientas propias de la dictadura que tuvimos en Chile para eliminar al Partido Comunista, proscribir al Partido Comunista. O sea, es una contradicción en sí misma, ¿no? ¿Por quién está pensando en proscribir al Partido Comunista? Porque eso se dijo, estuvimos en la sesión especial el canciller, la ministra Toá y yo, y desde la bancada republicana surgió una declaración que apostaba a que, o sea, que solicitaba al presidente Gabriel Boric recoger el ejemplo de Gabriel González Videla, ¿no? Que llegó al poder con los votos del Partido Comunista y después lo persiguió y le aplicó la ley maldita. Sí. No, y después tenemos la experiencia de la dictadura chilena, que también buscó lo mismo, ¿no? Entonces, estar hablando de democracia en otro país, pero querer ocupar herramientas dictatoriales en Chile, creo que es una contradicción, y en eso nosotros no nos perdemos. Como no podemos, ya si ha habido daño de esta situación, de la situación en Venezuela ha generado daño, no podemos permitir que se use como justificación para avalar prácticas que son propias de... La persecución política aquí en Chile, digamos. Una dictadura, Ministra, que sea la persecución política en Chile. El cambio en su opinión respecto de Nicolás Maduro, ¿es un cambio que tiene que ver con su convicción personal o tiene que ver con su rol y su experiencia como ministra? A ver, mi posición en esto siempre ha sido velar por el respeto a los derechos humanos, la democracia. Los contextos evidentemente también han ido cambiando. Y por eso yo tengo aquí una convicción que tiene que ver con mi formación, pero también tiene que ver con la posición que ha fijado el presidente, que la comparto plenamente. Todos entendemos en política internacional que son los presidentes los que la fijan, ¿no? Claro. Y en eso no hay cuestión. Pero aquí la gracia... La democracia están en cuestión en Venezuela hace muchos años. No después del 28 de julio. Y lo hemos dicho también. Cuando salió el último informe y informes anteriores, pero particularmente el último informe en materia de derechos humanos, no callamos frente a eso. Y vale respetar los derechos humanos y condenar la violación a los derechos humanos al mismo tiempo, sea en Venezuela con el último informe que tuvimos, como en cualquier otro país del mundo, porque tienen que ser principios universales. Y por lo tanto, en esto lo que decía Iván, es que la gracia y la posición del presidente no solo es correcta porque usa su facultad, que la Constitución le da, que fija la política internacional, sino porque creemos que por principio es correcta. Y esa es la gracia además del presidente, que tiene un gobierno con ministros, subsecretarios, que estamos todos de acuerdo con la posición que él ha fijado, porque creemos que es la correcta. ¿Le afecta a la izquierda que Nicolás Maduro siga en el poder? ¿A la izquierda latinoamericana y a la izquierda chilena? Yo diría, bueno, han habido distintos líderes de la izquierda latinoamericana que han ido fijando posiciones. Tuvimos hace poco, si no me equivoco, fue en febrero del 2024, al expresidente Mujica, que se refirió también a la situación de Venezuela, de manera muy crítica, obviamente, y otros que tienen miradas distintas del proceso, y eso es una realidad, ¿no? Pero yo creo que la izquierda no puede centrar su proyecto político de sociedad en función de lo que hace
o deja de hacer Venezuela. Creo que tiene que trascender eso. Y creo que hay algo que nunca puede perder de vista, que es que la izquierda en general se ha basado en defender principios que son universales, que es derechos humanos, derechos laborales, los derechos de las mujeres, y entonces la carta de navegación de la izquierda, principalmente en el mundo, ha tenido que ver con los derechos fundamentales. Por lo tanto, eso no se puede perder de vista. Y eso, en fin, nunca se puede poner en riesgo, aunque estemos en contra y condenemos lo que son intentos injerencistas de otros países. No sé si me explico. O sea, se puede ser antiimperialista y democrático al mismo tiempo. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias, Iván, por la entrevista.